Yo empecé con niños con discapacidad primero, al mismo tiempo que trabajaba en una cárcel. Entonces yo veía lo peor de lo peor de lo peor. ¿Qué huele la cárcel? ¡Wow! Sí que no os voy a negar que entré al principio con miedo. Ya. Hombre, normal. Es que como no vas a ir con miedo a una cárcel, a un centro penitenciario. Totalmente. Yo llevaba a un grupo solamente hombres con enfermedad mental grave. Una de las cosas que caracteriza una enfermedad mental es que esta parte de no tiene cura, ¿vale? Un poco más técnico, el pronóstico de la enfermedad es negativo. Sí. Nos cruzamos por la calle con un montón de personas con enfermedades mentales. Me estoy encontrando últimamente muchos adultos con historias de vida muy traumáticas, o sea, como con huellas psicológicas. Sí, muy grandes. Que ahora hay más ansiedad, ahora hay más depresión. No, mentira, ¿no? Siempre lo ha habido, lo que pasa es que no se trataba. Bueno, bienvenidos a Podría Estar Guay. Tercer podcast, Raquel. Sí, con ganas. pero con muchísimas ganas. Además, hoy tenemos una invitada súper especial, súper guay, y nos va a contar una cantidad de cosas súper interesantes, brutal. Sí, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la mente, en el cerebro humano. Y vamos a tratar, creo que un problema que a nivel social cada vez pues estamos con más índices, ¿no? de este tipo de problemas, y son las enfermedades mentales. Hoy tenemos a Carolina Ormazábal, psicóloga clínica y forense, y es un placer poder tenerte hoy con nosotros y adentrarnos en este maravilloso e interesante mundo de la mente contigo. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, chicos. Muchas Pues, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, o sea, estamos expectantes de poder entender un poquito más todos estos entresijos del cerebro, enfermedades mentales. Bueno, y luego tú aparte también te has dedicado también al mundo, un mundo muy desconocido, yo creo que para toda la población, que es el mundo de la cárcel y el mundo de juicios. O sea, que me parece también súper interesante. Entonces, bueno, para empezar un poquito contigo, cuéntanos, vamos a empezar desde la parte más personal. Cuéntanos por qué Carolina es psicóloga clínica y forense, cómo ha llegado hasta aquí, cómo eras de pequeña, cuáles han sido tus influencias. Cuéntanos un poquito. Tus aficiones, Sí. tus hobbies, sí. ¿De dónde te viene todo esta Cuéntanos un este poquito de gusto? ti. Además tiene su historia. Yo cuando era pequeña, bueno, pues creo que he sido siempre muy sociable, muy extrovertida, muy de hablar con todo el mundo. Yo me hacía amiga de todo el mundo. Y sí que en mi grupo de amigas en el cole, que siempre tenían riñas, ¿no? O siempre discutían entre ellas, era como la conciliadora, ¿no? Era como la que le sentaba, venga, tú di lo que sientes, y la verdad es que siempre se me ha dado muy bien resolver conflictos, o sea, entre los demás. Es una mediadora en toda regla. Pero o sea. vamos, pero totalmente. Has sido mediadora internacional. Pero total. Y también a nivel familiar, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, además yo soy bastante familiar, me ha gustado mucho, pues eso, pasar tiempo con mi familia, que todo el mundo esté bien. He sido como muy cuidadora también. Sí. Que esto, si no lo hablaremos después, esto puede ser bueno y también puede ser algo negativo. Quizá ¿no? también un rasgo como necesario, ¿no? Para esta profesión, que al final es como muy de vocación hacia los demás. Sí, pero una tarea también muy compleja, y más cuando eres pequeño, que te pones una responsabilidad y una losa de eso, querer que la familia esté bien, amigos que estén bien, o sea, Totalmente. mucha responsabilidad también. Sí. Entonces yo siempre me he querido dedicar a algo relacionado con el cuidado precisamente de los demás. Sí. Y de hecho tenía ahí mi momento de enfermería incluso, ¿no? De médico, enfermería, creo que esto es muy típico. Y finalmente pues me guié hacia la psicología que me encantaba. Yo tenía como muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar en la mente de una persona para llegar a estos puntos? Me encantaba Mentes Criminales, o sea, lo tenía que decir. O sea, me encantaba Mentes Criminales, o sea, esa serie me la veía siempre. Y creo que por eso, dentro de la psicología, que hay 20.000 millones de mundos diferentes, pues finalmente empecé a estudiar enfocado más a la clínica, ¿no? Más hacia pues, un despacho normal y corriente. Y por otro lado más al aspecto forense o penitenciario, que era muy Mentes Criminales, la verdad. En verdad que guay, ¿no? Sí. O sea, es como un mundo también como muy interesante el poder desentrañar como esos misterios de qué pasará por la mente de las personas para que lleguen a, no sé, incluso a poder cometer algún crimen, que bueno, ya veremos luego si realmente esas enfermedades mentales o esos condicionantes que tienen son los que hacen que cometan el crimen o quizá a lo mejor no del todo. Ya lo veremos luego también. Vale, muy bien. Entonces, bueno, estábamos en eso.
tú descubres un poco tu vocación ya incluso desde pequeña, con esa parte tuya de decir, joder, mediadora, también cuidando un poquito como de los demás y tal. Y cómo y cuándo defines el decir, no, yo voy a hacer esto sí o sí. Pues yo creo que pues cuando toca decidirlo, ¿no? Una vez termino bachiller, digo, pues realmente cómo puedo enfocar tanto esta parte más de criminología o más, ¿no? Más esta parte relacionada también con el cuidado de los demás, pues psicología. Y fue eso un poco el paso. Sí que es verdad que dentro de la carrera tuve ahí como varios momentos de crisis, porque claro, se me abrió un mundo de posibilidades. Sí. Además, yo no soy una persona que siempre me he guiado hacia un camino concreto, sino que me ha gustado tocar todos los palos siempre. Como soy muy terremoto, creo, pues digo, oye, pues dentro de la psicología me puedo dedicar a varios contextos, a varios mundos dentro de esta profesión. Y se me abrió la posibilidad y eso hice. Qué Intenté bien. pues estudiar ambas cosas para tener más ¿Y formación. dirías que has tenido a lo largo de tu infancia, de tu adolescencia, como un personaje o alguien de tu familia, algún amigo que dijeras, "Oye, pues esta persona hace esto y yo me quiero dedicar a esto porque por mi carácter me gusta ayudar a los demás"? Sí, que O te haya simplemente servido Sí, inspiración, ¿no? eso es, has tenido como alguna inspiración en alguien. Sí, o sea, es que además mis padres precisamente se dedican al cuidado. O sea, mi padre ha sido bombero toda su vida y mi madre es auxiliar de enfermería. O sea, que creo que viene un poco de familia esto de cuidar a los demás. O sea, que ya no tan inspiración, yo creo que va también mucho en la personalidad. O sea, creo que he sido muy sensible siempre ante las emociones, he sido muy empática siempre. Pero también, si no luego lo veremos, o sea, también tenemos que tener como nuestra coraza, porque escuchamos día a Sí. día cosas muy, muy dolorosas y me veía como con la capacidad de sostener o acompañar a alguien emocionalmente sin llevármelo, Sí, sin que te afecte tanto a ti sin llevármelo a personalmente. casa, Y eso ¿no? es muy importante porque el hilo para poder separar lo personal de lo profesional a veces es muy, muy delgado, ¿eh? Muy Y complicado. tienes que saber muy bien separarlo. De hecho, a medida que vas trabajando te vas haciendo un poco de callo. Sí. Esto no quiere decir Sí. que pierdes, porque siempre la gente me lo pregunta, ¿pero pierdes la sensibilidad de...? Digo, no. O sea, porque al final yo antes que psicóloga soy persona y Claro. tengo mis Claro. propias emociones. Sí, pero también aprenderás a poder llevar eso de una manera que no te afecte tanto, claro. Y también por ayudar. Claro, porque claro. Si al final me lo llevo a mi terreno o pierdo un poco, ¿no? esa parte más emocional, o sea, o me lo llevo toda la parte más emocional, pierdo esa parte más cognitiva o de razonamiento objetiva y no puedo acompañar de la misma manera. Entonces también no solo por mí, sino por mis pacientes. Pero ahora que dices eso, parece como que si eres psicólogo tienes que ser como empático y no puedes perder esa parte que claro, que no se pierde, pero por ejemplo, si lo trasladas a otro tipo de profesiones, ¿no? Por ejemplo, a un cirujano, obviamente el cirujano no le puede dar escrúpulos lo que está haciendo, porque tú imagínate que esté ahí operando, Totalmente, ¿sabes? O sea, totalmente. es como que hay que desvincularlo totalmente, ¿no? Es decir, esto no me puede afectar y yo estoy aquí a mi trabajo, a mi labor. Pero es inevitable vincular con los pacientes, es porque estás tratando con personas, que Sí. a lo mejor eres la única persona en el mundo que sabe lo que le está pasando. Entonces, de repente coges muchísima responsabilidad y de nuevo aparece esa parte de sensibilidad que es que no se puede, es que creo, bajo mi forma de trabajar, Sí. creo Sí. que tampoco se debería de perder esa parte humana. No, es Total. que es fundamental en el trabajo, en la parte humana. O sea, está muy bien que seas súper buena profesional, pero es que si esa parte humana no la tienes, careces de la otra. O sea, que es que no vas a Raquel poder... lo dice- Yo lo digo mucho, lo dice sí. muchas veces A mí también. también me pasa, ¿eh? O sea, con eso que dices de la coraza, a mí con los pacientes también me pasa. De decir, yo veo a gente muy malita y niños. Totalmente. Entonces, o tienes esa coraza para poder también transmitirle y ayudarles y jugar hasta con ellos, Sí. o es que si no, no puedes, que Pero esa te coraza hundes. se aprende también, Sí, a sí, base de... con la Porque claro, yo los experiencia. primeros pacientes o mi primera experiencia, que de hecho fue en un centro penitenciario... O sea que empezaste fuerte tú ya. No, yo empecé A tope ya. Dijo, vamos a ver, yo voy a me tiras empezar al bien, río. a la cárcel. Sí, yo empecé con niños con discapacidad primero, al mismo tiempo que trabajaba en una cárcel. Entonces yo veía lo peor de lo peor de lo peor. Entonces yo ahí me iba para casa, pensaba en mis pacientes, no dormía. Y yo decía, pero de verdad, esto va a ser mi profesión. Mi día a día es esto. Ostras, y entonces yo misma hice mi propio trabajo personal para poder para poner esa línea entre el ayudar Esa y el frontera. protegerme, ¿no? Claro. Jo, y además es que son dos polos opuestos, ¿eh? O sea, hola, gente de la cárcel, niños discapacitados, o sea,
Totalmente. Bueno, y ahora que ya hemos visto un poquito cuál ha sido tu trayectoria, vamos a entrar en materia, ¿vale? Vamos a ver, quiero que nos expliques qué son las enfermedades mentales. Vale. A ver, voy a intentar explicarlo también con ciertos ejemplos, Sí, ¿no? Sí, claro, mejor, por supuesto. mejor. Porque a lo mejor si voy a lo técnico, a lo mejor... No, algo que podamos entender claro. todos de manera natural, porque sí, a ver, yo creo que todo el mundo tiene el concepto de lo que es una enfermedad mental, pero realmente eso es, para conocer realmente lo que es, creo que necesitamos una explicación un poquito más técnica, pero también a una altura que podamos entender cualquiera. Vale. Pues una enfermedad mental, mira, una de las cosas que caracteriza una enfermedad mental es que esta parte de no tiene cura, ¿vale? Un poco más técnico, el pronóstico de la enfermedad es negativo, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Este Sí. famoso TOC. Sí. Claro, es una enfermedad que, igual que a lo mejor un síntoma depresivo, un síntoma ansioso, sí que puede tener un tratamiento con un pronóstico positivo, ¿vale? O sea, que llegue un momento que esa sintomatología tan grave como aparece a lo mejor un paciente, Sí. pues sea más leve al Se final. vaya diluyendo, digamos. Eso es, una enfermedad mental es algo que está presente el resto de tu vida. Sí. Y de alguna manera el tratamiento ya no está más enfocado a que te cures, ¿no? Esta famosa palabra, a que te pongas bien o a que, pues a que no tengas esos síntomas, sino que el paciente aprenda incluso a vivir con ello. ¿No? Que aprenda cuáles son los disparadores de su enfermedad, cuáles son los momentos concretos de su enfermedad, cuando está mejor, cuando está peor. O sea, al final eso es un poco el pronóstico y la cronicidad de la propia enfermedad. O sea, es algo directamente que el tratamiento no está derivado hacia que desaparezca. Sí, sí. O sea, la primera característica podríamos decir que es crónico. Es Una crónico. enfermedad mental es crónica. Y que le ayudáis a convivir con ello de la mejor manera posible, que él puede identificar esos factores de riesgo o esa sintomatología inicial, ¿no? Que O incluso se les ayuda a ver esas limitaciones, porque al final otra de las características de una enfermedad mental es que tiene mucho sufrimiento en todos sus contextos. Ajá, O sea, claro. ya no es solo en un contexto, a lo mejor una persona viene por una sintomatología ansiosa derivado de un problema familiar. No estamos hablando de solo un contexto, sino está limitada en el contexto laboral, en el contexto social, en el contexto Claro. familiar, en el contexto del yo, de su propio autoconcepto. O sea, entra en juego un sufrimiento bastante generalizado. Entonces, pues también les ayudamos a convivir con ello y de verdad os podéis cruzar por la calle, que luego hablaremos un poco del estigma. Sí. Nos cruzamos por la calle con un montón de personas con enfermedades mentales y tienen una vida totalmente... Sí, sí, totalmente normal. normal, pero piensas, es que además es que tiendes como a decir, oye, ojito con esta persona que es que no está bien y a lo mejor no. O sea, no está bien cuando le dará un brote, ¿no? Pero de su día a día está normal y tendemos a como clasificarlo, decir, oye, que esta persona, ojito. No sé, Sí. Yo creo o que que te también- puede dar miedo, ¿no? Sí, Quizá, eso es. o- Yo creo que el también es el estigma. desconocimiento. Claro. Muchas veces es el que te pone esa barrera hacia las otras personas de decir, oye, esto es distinto, es extraño, no lo entiendo, me aparto. Sí, Totalmente, Pasa da muchas miedo. veces también con, por ejemplo, niños autistas. Otros También, niños no los también. comprenden, no lo entienden. Y simplemente, ¿qué pasa? Que entre que ellos tienen un problema de relación y el entorno lo aparta, pues también se produce eso, ¿no? Pero yo creo que es un poco por eso, por el miedo a lo desconocido, a que no entendemos qué está pasando ahí. Pero totalmente. De hecho, otro de los criterios, o sea, aparte, ¿no?, de una patología y una enfermedad mental, es que siempre cursa con un tratamiento farmacológico. O sea, necesitan una medicación la mayoría de las veces precisamente para bajar todo Ajá. esto, ¿vale? A nivel neuronal también afecta. O sea, no es solo una cuestión de conducta, sino... tiene afectada la parte emocional, la parte cognitiva, la parte, o sea, neuronal. O sea, esto afecta a muchísimas cosas. Y está muy relacionado precisamente con esto, ¿no? Es una persona peligrosa. Pues sobre todo estas personas, si hay un riesgo, es para sí misma. Ujú, ya. Ni siquiera Ya, para para los los demás. demás. Porque tienen un sufrimiento tan grande que el riesgo lo tienen hacia ellos, no hacia los demás. Ujú. Que muchas veces sale ¿no?, en el periódico, en la tele, persona con esquizofrenia ha matado a su primo. Ostras, parece que relacionamos la esquizofrenia con que haya matado a su primo. Entonces, Y a veces no tiene nada que ver, Nada. ¿no? y por eso Simplemente- entiendo lo que me dices, David, de, ostras, me entero que mi vecino del cuarto tiene esquizofrenia. Voy a tener cuidado, Sí, no en vaya la a ser- escalera, no sea que me encuentre No, con él en el rellano. Claro, voy a intentar no. Ostras, a mí estas cosas, entendiendo un poco lo que es una enfermedad mental, hay veces que
que me choca, ¿no? Pero bueno, Ya. también desde que yo tengo la información también es lógico. Has hablado hace un momento de lo que era una patología, has hecho como una distinción. Sí. Entonces, vamos a intentar dejar claro qué es eso. ¿Qué diferencia hay entre enfermedad mental y patología? Vale. Sí, porque se tiende a confundir, yo creo. O sea, Sí. tú piensas en una enfermedad mental y piensas en una enfermedad. En una patología, efectivamente. Entonces yo creo que tiene como su Sí. diferencia. Pues mira, los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos un manual diagnóstico, ¿vale? Y digamos que si cumples unos criterios para un diagnóstico, Sí. digamos que cumples con que tienes esa enfermedad mental, ¿vale? Una persona que tiene una patología, como he dicho antes, sí que el pronóstico es mucho más positivo que con una enfermedad mental. Sí. Se puede trabajar precisamente para que esa persona no tenga esa sintomatología y no aparece en un manual diagnóstico. Una persona con síntomas de ansiedad no aparece en un manual como tal, como diagnóstico, ¿sabes? Entonces yo creo que también está por diferenciarlo. Pues patología es, digamos, pues esos síntomas muy concretos de la vida de una persona en un momento Sí. dado que le limitan en alguna de las áreas de su vida, pero con un pronóstico más positivo. O sea, que serían, digamos, como pequeños aspectos que no llegan a ser una enfermedad, sino que es un pequeño aspecto que me está afectando. Y algo Y que es concreto. más quizá. tratable también. Sí. Totalmente. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor, que esto es muy típico, ¿no? Si a lo mejor viene una persona a consulta que desde hace años tiene sintomatología ansiosa, Sí. a lo mejor sí que le ha derivado en una parte más crónica. A lo mejor ha desarrollado un trastorno de ansiedad generalizada, que a lo mejor antes le daba ansiedad solo ir al trabajo Ya. y ya de repente es una persona que incluso yo tuve un caso que pasó a agorafobia, a no puedo salir de mi casa. Ujú. Y venía derivado todo de no quiero ir al trabajo. Sí, entonces ¿Y, no, en no qué, se y en qué trató. punto se desmadra todo eso? Pues en el momento en el que no lo tratas. En el momento en el que de repente la sintomatología de ansiedad se generaliza a un montón de contextos, pues cogiendo el tren, multitudes. Claro. De repente tengo una discusión con una amiga y no soy capaz de afrontarlo. Una ruptura a nivel de pareja. No sé, como que aparecen mucha serie de situaciones, como en la vida de cualquier persona, que tienes que afrontar con una serie de recursos, y esa persona pues ya se ve limitada con esto. Y lo desarrolla Yo tuve una chica que, además jovencita, que no salía de su casa. Que no salía de su casa. Y venía o sea, la enfermedad tenía un curso de hace 2 años, o sea, que tampoco sí. llevaba... O sea, que en un Sí, periodo eso. relativamente corto de tiempo pueden Se desarrollar, es cronificó. decir, paso Sí. de tengo un poco de, digamos, como fobia a ir al trabajo, Sí. a no salgo de mi casa para nada. Pero para nada, Ajá. pero para nada. Hace poco Raquel y yo vimos una película que trataba de una mujer que tenía, me parece, agorafobia también, ¿no? Ay, sí, qué película dices, no sé cómo se llama. Y no podía salir de casa. O sea, era pánico directamente solo Sí, a sí, abrir sí, la sí, sí. puerta Pero de la totalmente. casa y que pudiera Sí. entrar hasta el aire. Sí, sí, sí. Esta chica igual, o sea, de hecho empezó a ser una chica que no era funcional, o sea, no tenía ni siquiera sus necesidades básicas cubiertas. Sí, O sea, es que ya vamos a incluso, ya no un riesgo emocional, sino físico Claro. de la persona. Deja de salir a la calle, deja de relacionarse, se vuelve muy complicado. Entonces, bueno, pues sí que es importante tratarlo a tiempo, ¿no? Porque cuando viene una persona a consulta, viene con mucho malestar desde hace muchísimos años. Sí. Y esto es como... Yo tengo una compi que es médico y me decía, claro, esto es como si de repente me viene un paciente que hace 2 años le empezó a doler la cabeza, Claro. luego pasó a dolor de estómago, luego a no dormir, y de repente me viene como con un saco lleno de demandas Sí, sí. y es como, Ya. "Jo, qué complicado, ¿no? A estas alturas". Entonces, joder, nos duele la cabeza, vayamos al médico, ¿no? A ver qué está pasando. O nos duele... O Sí, como que mu- no le dejamos eso pasar, es. ¿no? Muchas Mucho veces tiempo. es como que se va postergando. Porque no le das importancia. Entonces dices, bueno, esto será una cosa de ahora, ya se me pasará. No, pues como el dolor de cabeza, pues ya se me pasará y al final pues no se pasa y va más y más. No, me imagino que será un poco Totalmente. eso. Y otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre enfermedades mentales y rasgos de personalidad? Porque creo que también es otra cosa en la que se puede confundir todo el mundo muy fácilmente. Totalmente. O sea, de por sí también, no lo he dicho antes, para desarrollar una enfermedad mental hacen falta 2 criterios. Uno, una predisposición, genética. O sea, por ejemplo, yo valoro mucho o evalúo mucho en terapia los antecedentes familiares de la Ajá, persona. sí. ¿Vale? Porque muchas veces viene derivado de este componente un poco más genético. Sí. ¿Vale? Pues Influye mucho en la parte genética. Influye muchísimo. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener antecedentes familiares psiquiátricos, ¿no? O con algún tipo de enfermedad, pero luego el segundo criterio es esta parte de ambiente, el Ajá. ambiente, cómo Sí. afecta el ambiente a la persona. Sí.
pues eso, pues he tenido una adolescencia muy mala, he tenido acoso escolar, ¿no? En el cole, mis padres se han separado, son como Sí, todos los unos... factores que te van ahí Ya. alterando. Claro, y que de repente, digamos que esa enfermedad se ¡Pum! desarrolla o se activa, ¿no? Entonces, la diferencia un poco entre esta parte de enfermedad mental que os he explicado antes y rasgos de personalidad, el rasgo de personalidad sí que es innato en la persona. O sea, de Viene hecho, con él. viene, claro. De hecho, hay una cosa que normalmente la gente no sabe y es que la personalidad no cambia. Ajá. No sé si os ha pasado a algún amigo que dice, es que mi pareja no va a cambiar nunca. Sí. A nivel de personalidad, no. Esta es la Claro, realidad, lo nació siento. así. Pero es la realidad. Sí, Puede sí. mejorar. O Sí. modular ciertos Eso aspectos, es. pero Sí, no Puedes cambia. yo creo que se puede controlar a nivel personal. Sí, pero Pues si no yo soy una cambia. persona muy pesada, pues voy a ser un pesado. Podré controlarlo, Total. pero voy a ser pesado. Eso O si soy muy preguntón, y siempre desde pequeño me decían, joder, es que tú estás preguntando todo el día, joder, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Pues siempre voy a ser preguntón. Otra cosa es que lo pueda modular y a lo mejor me puedo callar en un momento. Claro. De hecho, en consulta aparece mucho este rasgo de extroversión o introversión, ¿no? Sí. Las personas gente que me viene con poco ansiedad social, ¿no? Es que quiero ser más extrovertida, o quiero ser más extrovertido, quiero ser más sociable. Y tú todavía no tenemos operaciones de Claro, eso. y yo les intento desde la aceptación Sí. de ella misma, ¿no? Consigo misma, es como, es que tú tienes este rasgo de personalidad. Podemos exponernos para que nos dé menos vergüenza, para que nos dé menos miedo, menos desconfianza hacia los demás, pero tu rasgo es tu rasgo. Igual que la persona que es perfeccionista, la persona que es, no sé, más neurótica, más... Controladora o lo que sea. obsesiva, es que es un rasgo de Vas a personalidad que es tender innato. quizás hacia eso, ¿no? Claro. Pero ¿en qué medida también se puede trabajar para poder mitificar, o sea, poder controlar eso? O, no sé, ¿en qué medida se puede trabajar? En cuanto a las limitaciones de su día a día. O sea, si por ejemplo yo soy una persona muy perfeccionista y es que obligo a mis amigos cada año que nos vamos de vacaciones a tener un PDF del sitio, de Con un las horas, PowerPoint, con un unas- PowerPoint y todas estas cosas, pues claro, ahí me está limitando a nivel social. Ya. Entonces, venga, ¿qué recursos tengo para, dentro de que yo pueda seguir cubriendo mi necesidad de perfeccionismo, Sí. cómo puedo hacer para que no Para seguir no teniendo amigos, claro. para que no me genere un malestar, para no perder mi grupo de amigos? Sí, eso sí, es. sí, sí. Sobre todo para que eso no interfiera en mi malestar diario. Eso es como lo más importante. Lo más importante. Y la aceptación Sí. de ese Claro. rasgo. Que mucha gente se critica mucho, hay mucha gente con diálogos internos. Muy Bueno, yo negativos. creo que- La voz interior fatal. machacona. Yo creo que esa voz fatal, ¿no? interior la tenemos todos. Lo que pasa Sí, que yo depende creo... de lo amigable que sea contigo. Es que... Pero yo creo que hay que saber también, o por lo menos hay que trabajar para que esa voz interna sea lo más dulce con nosotros que podamos. Totalmente. Aunque a veces también necesitamos que esa voz interior sea algo dura y Crítica. nos diga, oye, sí, eso es crítico, y diga, por aquí no, Por aquí no. esto no, pero con cariño. Carol, tú no sé si conoces a Marian Rojas. Me encanta, fue profesora mía, de hecho. Sí, a mí me encanta Marian Es Rojas, una- es una fan pasada. número 1. Ojalá pudiera venir aquí, pero bueno, Ojalá, en algún ojalá. momento. Pues Marian Rojas habla mucho esto de la voz interior y dice que hay gente que tiene una voz interior pues muy machacona, que puede ser en el caso también de esta gente, que es que te machaca y es que al final eso es lo que te acaba al final limitando o que ese rasgo de personalidad que tengas te vaya a más o no seas capaz de controlarlo o se te vaya a las manos. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo en la sesión, que parece una tontería, pero no lo es. Imagínate, me viene una paciente que se culpa todos los días por no ir al gimnasio, Sí. ¿no? Que esto es muy mítico. Por no seguir una rutina. Y le digo, vale, ahora mismo imagínate que es tu amiga, ¿no? Le dirías, amiga, eres idiota, eres lo peor por no ir al gimnasio, madre mía, voy a dejar de ser tu amiga. Y me diría, no, siempre me dicen, Carol, no, ¿qué dices? Digo, ¿por qué no lo harías? Claro, porque con una amiga no, pero contigo sí. Claro. ¿Por qué no lo harías? Dice, no, porque la hago sentir mal. Digo, Digo, y cuando nos lo decimos nosotras, ¿no nos sentimos mal? ¿Somos de hierro? ¿No? Que ustedes pensamos Claro. esto. Pues tal. Digo, claro, es que lo tenemos muy normalizado, además. Sí. Quizá hay que cambiar un poco la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. En ese aspecto de decir, lo que decía antes, de deberíamos de tratarnos con un poquito más de cariño. A veces con dureza, pero siempre con una mano de cariño. Para que esa voz interior nos diga cosas que a veces no nos gustan oír, pero de una manera dulce. A mí me gusta decirlo porque yo no cambio, lo digo siempre en sesión y mis pacientes se parten, no voy a cambiar una voz crítica por una voz
como digo yo, de positivismo tóxico. Soy Claro. la puñetera ama, puedo con todo. No, porque no nos lo creemos. O sea, esto es así. Eso es un positivismo tóxico horrible, que a mí no me gusta. Sí. Sino yo lo transformo más a una voz compasiva. ¿No? Pues me he equivocado de calle con el coche. Bueno, pues no pasa nada. Venga, ¿qué recursos tienes para poder afrontar ese momento? Venga, no, machacona, no. O sea, digamos más compasiva, más desde el... Venga, dale. Sí, que o no por lo pasa menos nada, un poco ¿no? empática también, de decir, venga, que todo el mundo se equivoca. Yo hace poco además cometí una cagada de estas. En vez de equivocarme de calle, me equivoqué de restaurante. Entonces, en Sí. vez de ir a uno que estaba en Bernabéu, fuimos a uno que estaba en Serrano. Era el mismo, pero era en diferentes sitios. Y sí, me machaqué bastante, ¿eh? No fue mi amiga, la voz interior. Pero bueno, no pasa nada. No tiene más historia tampoco. Totalmente. Nos fuimos y ya está. Eso Eso es. es. Quedamos sin cenar, Sí, pero... y listo. Y otra distinción que creo que hay que hacer, ¿no? En todo este mundo es la diferencia que existe entre lo que es un psicólogo, la figura del psicólogo, y la figura del psiquiatra. Porque creo que a veces tampoco lo tenemos Sí, claro. ¿Qué mucha es uno, qué es diferencia. otro? ¿Dónde está el límite de este y dónde empieza el del otro? ¿Es complementario lo que hacen? Las Cuéntanos un funciones de poquito. cada uno también. que Totalmente. hace. Además, yo siempre soy pro, por lo menos mi forma de trabajar, soy bastante pro en que los dos trabajos sean conjuntos y necesarios muchas Sí. veces, ¿no? Digamos que desde la psicología hay un trabajo más de prevención en algunas ocasiones y de tratamiento en muchas otras, en la mayoría, ¿no? De tratamiento del síntoma como tal. Y el psiquiatra, a mí me gusta o sea, porque interfieren más en el diagnóstico, en la evaluación, que eso también lo hacemos nosotras, pero no con la idea de tener una etiqueta, sino de saber cómo abordar de la mejor manera el caso. El psiquiatra, digamos, que tiene muchos más recursos que nosotros para poder evaluar y hacer un diagnóstico sobre esa enfermedad de esa persona. Ajá. Y también tiene esa parte farmacológica, ¿no? Ese tratamiento farmacológico que los psicólogos no podemos ofrecer a los pacientes. Yo sí que es verdad que intento más enfocarlo desde la psicología, porque al final es a lo que me dedico, ¿no? Pero hay veces que el tratamiento farmacológico es necesario. Ya. Ya no ya no solo porque esa persona tenga una enfermedad mental, imaginaros, no sé, una esquizofrenia paranoide que tiene mucha parte psicótica, ¿no? Sí. Oye, pues esa persona necesita antipsicóticos. O una persona que lleva con una depresión 4 años, pues necesita un antidepresivo para poder salir adelante, ¿no? Claro. Ya no solo por la enfermedad como tal, sino para que incluso el propio tratamiento psicológico Sea efectivo. Claro. porque necesito que esa persona venga con una estabilidad. Digamos que es como para llevarle a un estado de calma donde sea efectivo lo que te estoy contando, ¿no? Como psicólogo. Claro, tú imaginaros que yo tengo un montón de casos de adolescencia con ansiedad social, Sí. ¿no? Imaginaros esta parte como muy heavy, ¿no? De que no salga a la calle. Sí. Ostras, pues a lo mejor necesita esa parte más farmacológica que le ayude, porque si yo le digo a mi paciente, no, pues mañana vas a pedirle el boli a tu amigo de clase, Sí. va a tener unos niveles de ansiedad. Claro, va a estar que le sudan las manos, a lo mejor se le rebala hasta el boli. Claro, o sea, súper potente. pobre. Entonces, Ajá. sí que por hacer un poco esta distinción. Pero luego en la consulta de psiquiatría también se hace de alguna manera tratamiento. O sea, porque también el psiquiatra valora en el momento de la persona, el cómo se encuentra, qué tal vas en el tratamiento psicológico. Él explora mucho. Sí, pero sí. no se centra realmente, como los psicólogos, en trabajar esa parte más emocional, cognitiva, sino... Sí, sino además, más digamos, desde- en la parte médica. Parte Eso médica de es que es un médico, estabilización. es un médico. Claro. Es un médico, sí. Sí, pero lo que realmente yo creo que quizás es importante es ver de dónde viene ese problema, cuál es el origen de pues esa ansiedad social o de la enfermedad que sea. Sí. No, es que es súper importante, que esa parte yo creo que es la que más os dedicáis vosotras, ¿no? A descubrir el origen del Sí. problema. Fíjate, a mí sí, Abordar como sí. ese punto, ¿no? Por un lado sí, claro, te imaginas, a mí me viene gente con 50 años. Si yo me pongo a ver el origen de la dificultad de esa persona, ¿a dónde Igual nos te remontamos? remontas hace 94 años. Claro, entonces Pues, yo sí que exploro un poco de dónde viene o sobre todo el patrón de aprendizaje de esa persona, qué Ya. patrones que ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida y sobre todo a día de hoy que al final no nos olvidemos que vienen con una demanda del presente, Claro. no del pasado. Entonces yo lo trabajo en cuanto a qué son las cosas que están manteniendo tu malestar, ya no tanto el origen, sino lo que está manteniendo. ¿Qué tipo de conductas estás haciendo? Os pongo el ejemplo, por irme un poco a lo coloquial.
una persona con ansiedad que no puede coger, o sea, que le da miedo coger el tren, ¿vale? Porque le da ansiedad coger el tren, que esto es súper típico. Vale, pues unas conductas que mantienen su malestar es que evita todos los días coger el tren. Que parece una tontería, pero si no te expones a ello, no vas a poder trabajar tu ansiedad con respecto al tren, ¿no? Entonces yo enfoco sobre todo, o sea, mi trabajo sobre todo más al mantenimiento, más que al origen. Aunque también lo exploro, ¿eh? También lo exploro, o sea, todo. ¿Cuáles son las principales enfermedades que ves en terapia, en tu consulta? Ahora mismo, Vale. porque, jolín, hay tantas y tantas. Vale, pues sobre todo gente, bueno, pues con típicos sintomatología ansioso-depresiva, ¿no? Personas con mucha ansiedad o con muchos síntomas depresivos, que muchas veces van de la mano. Ajá, claro. Por este agotamiento de todos los días encontrarme mal, pues me termina, ¿no? O termino yéndome a una depresión. Aunque bueno, esto también tiene sus limitaciones, que todo el mundo ya se encuentra triste y tengo depresión. Sí. Y hay matices. Luego hablaremos ¿no? también de eso, porque Sí. creo que se está generalizando mucho Sí. ciertos conceptos de estoy triste, tengo depresión. Me gusta tener esto ordenado, tengo TOC. Sí. Y se banaliza también muchas veces el concepto de lo que es la enfermedad. Totalmente. No, o estás pasando por un momento más complicado, fallece un familiar tuyo, tengo depresión. No, estás pasando por un Claro, momento no, complicado. Estás triste y está pasando un duelo. Claro, No tienes estás depresión. pasando un duelo, eso es. Efectivamente. Y la Entonces, depresión es una enfermedad muy seria, en muchas ocasiones, Sí. con Y unos muy problemas limitante, ¿eh? muy limitantes, Y crónica muchas veces. y se banaliza mucho también, lo que digo. Sí. Entonces, pues eso, veo sobre todo pacientes con esa sintomatología. Yo veo tanto infantil, ¿no? Veo como tanto a peques como a adolescentes, que es una población que a mí me fascina y sobre todo me dedico a la adolescencia porque me encantan. O sea, cada vez que llega un adolescente es para mí, y luego trabajo también adultez y tercera edad, aunque no tanto. Pues sobre todo en la adolescencia aparece mucho la gestión de los conflictos. Ajá, claro. O sea, ya de por sí la adolescencia es un periodo evolutivo muy Complicado. muy complicado, Sí. por no decir... sí, voy a decir Sí, complicado. a todos los niveles, además. Te estás Estresante, desarrollando todo. Sí, sí, Te sí. estás conociendo como persona. Las hormonas, las nubes. Total. Entonces, Problemas sociales, tu entorno, conductas en las que tienes problemas con autoridad, gestión de emociones, todo. conflictos, O sea, etcétera. es como Sí, un sí. periodo que a mí me encanta acompañarles y en que tengan un poco esa parte de identidad Ya. trabajada, ¿no? Para luego... porque claro, ahí realmente se desarrolla del todo la personalidad, ¿no? Sí. En la infancia y la adolescencia. Entonces, eso, en adolescente sobre todo me encuentro mucho con gestión de conflictos. Sí. Discuto en casa, discuto con amigos, o sea, no tienen como esa capacidad muchas veces de resolver un conflicto desde la calma. ¿No? Siempre es desde el grito, desde el portazo, desde el me enfado y pego un puñetazo a una pared, ¿no? Esto hay mucho en la adolescencia. Y luego también me estoy encontrando últimamente muchos adultos con historias de vida muy traumáticas, o sea, como con huellas psicológicas Sí, muy grandes. muy grandes desde la infancia, que al final se termina por descubrir, ya no tarde, ¿no? Porque para Sí. mí nunca es tarde, pero ya a una edad avanzada, ya sea historias de violencia, ya sea historias de mala relación con la comida, ¿no? Típico trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? Los míticos TCAs. Me estoy encontrando como mucho adulto con estas historias de vida muy... Que a lo mejor lo he llevado callado como mucho Claro, tiempo, ¿no? claro. Y ahora cuando es más adulto, que parece también como que a nivel social está viendo un poco como un descubrir de, oye, no pasa nada si tenemos algún tipo de problema a nivel mental, que hay una persona que es un psicólogo, que se puede ir y seguramente te puede ayudar en todo ese proceso, ¿no? Sí. De lo que hablábamos antes, de aceptación o de poder ayudarte Totalmente. a solucionarlo. Y se está como quitando el estigma que ha habido durante mucho tiempo, yo creo también, Sí, ¿no? sí, porque antes se pensaba, vas al psicólogo, pues que este está Al loquero. fatal, al Al loquero, sí, total. tal, Al loquero. justo. Y es que no pasa nada Sí, por ir a una persona que te dé otro punto de vista al final y que te dé un consejo y te ayude, punto. Además, a mí me gusta mucho diferenciarlo porque la gente me dice, no, es que ahora hay más ansiedad, ahora hay más depresión. No, mentira, ¿no? Siempre lo ha habido, lo que pasa es que antes no se trataba. ¿no? O Y sea, también daba vergüenza, ¿eh? Yo creo que muchísima antes. vergüenza. En Y a plan, día de hoy, aunque esté más normalizado, de verdad, o sea, sobre todo gente más mayor, Sí. es como... Y nadie sabe que vengo al psicólogo, ¿no? Y yo sí que respeto mucho esa parte de los pacientes, pero
pero bueno, que también lo vayamos normalizando, ¿no? Cada vez en redes aparece más, cada vez recomendamos más a nuestros amigos o a nuestras familias que acudan a un profesional, o sea, está bastante normalizado. Está bastante normalizado, pero bueno. Y así un poco de sintomatología, sobre todo veo eso, ansiedad, depresión en adolescencia, gestión de conflictos, adultez, hechos traumáticos. Yo creo que así, a ver, luego hay de todo, ¿no? Pero un poco es a grosso modo lo que yo suelo ver habitualmente en sesión. Y luego, por ejemplo, en todo este tipo de adolescentes que les cuesta mucho también la gestión de los conflictos, cómo se resuelven y demás, creo que también estamos generando, corrígeme si me equivoco también, una población o una generación también de personas como con muy baja tolerancia a lo que es Al conflicto. bueno, no al conflicto, sino Al malestar. al malestar, baja tolerancia al final a tener problemas, a generar conductas en las que me puedan generar a mí ansiedad, ¿sabes? Como una... ¿No crees? Que esto también genera esa sociedad que decíamos o podemos escuchar hablar a veces, la sociedad de cristal o la generación de cristal. Totalmente. Que es como muy blandito todo, ¿no? Como que todo nos hace daño. Y esto tiene una explicación muy, muy básica, totalmente, o sea, aparece, o sea, existe, es real una sociedad de cristal. De hecho, os acabo de decir que yo sobre todo veo adolescentes, precisamente vienen con unos niveles muy bajitos de tolerancia, ¿vale? Al malestar. Sí. La diferencia es que antes la cultura o el aprendizaje, sobre todo en el ámbito familiar, era pues como nuestros padres o nuestras madres llegaban a casa con un problema y que les decían nuestros abuelos: pues hija, búscate la vida, ¿a mí Sí. qué me Sí, estás total. contando, no? Espabila. El típico lema Espabila, antiguo, ¿sabes? ¿cómo era? La Sí. letra con sangre entra. Totalmente. Es que es real. O sea, cuidábamos al otro o las relaciones con los demás era mucho desde la autoridad, desde Sí. la parte... Porque queríamos que nuestros hijos fueran autónomos, Sí. ¿no? Sí. Si espabilan o si se desenvuelven ellos solos, van a ser mucho más autónomos. Sí. ¿Qué pasa? Que aquí perdemos la parte afectiva, la parte de sentirnos arropados, sentirnos que nos... Valorados, queridos, no sé qué. queridos, aceptados, de... Jo, venga, pues hay veces que nos hace falta un abrazo. Por mucho que yo me sepa resolver en mi día a día o gestionarme, pues cuando llego a casa me gusta que mi pareja me dé un abrazo y me diga, venga, que no pasa nada, ¿no? Sí, de hecho es que eso te ayuda a continuar para el día siguiente o para lo que te pueda Por venir. supuesto. Es el recargar pilas. Sí. Pero vamos, recargar la batería, como Sí, digo sí. yo. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pasado... entonces, esto se ha ido visualizando a lo largo de los años, se le han educado a las familias con... No, es que esta parte afectiva tiene que aparecer y es importante, pero si os dais cuenta, como siempre, nos vamos a los extremos, ¿no? Somos la sociedad del péndulo. De un extremo a otro. Nos vamos desde la autoridad absoluta y desde buscar la autonomía hacia súper afectivo y hacia... Súper protector todo. Eso es. Entonces, sobre todo las familias que a mí, porque yo trabajo también en infancia y me vienen muchos niños con mucha sobreprotección por parte de los Sí. padres, Sí, con sí. muchos miedos, con muchas inseguridades, con una autoestima muy bajita. Entonces, yo siempre lo trabajo desde el apego seguro, desde que haya esa parte autónoma, que es importante, y de esa parte afectiva. Y de ahí que ahora mismo los peques y los adolescentes sean más vulnerables porque es toda esa parte más afectiva y no autónoma. Yo saco por conclusión de esto que te encontrarás como un cambio muy grande entre los problemas que tienen esos adultos que han tenido esa parte como más autoritaria quizá y más de resuélvete de tu vida y tal y cual. Tendrán unos problemas que a lo mejor están más asociados a esa parte afectiva y a lo mejor esta parte juvenil, ¿no? Está más asociado a la gestión de la frustración. A la parte autónoma. Eso es, a la parte autónoma. Pero literal, David, es que eso es precisamente lo que veo. O sea, en mi día a día es alucinante. O sea, adultos que, pues eso, que han recibido una educación Sí, familiar más duro o algo más full, estricto, ¿no? más vertical, una relación más vertical, ¿no? Con tu familia, porque ahora yo creo que quizá está tendiendo un poquito más a hacerse más igualdad, horizontal, quizás, no, claro. no tanto igualdad, pero algo más. Sí. ¿no? Igualdad desde el sí. respeto, pero que antes los... Era muy autoritario, muy lineal, muy Claro, o vertical. sea, llamaban la a los relación. padre y cosas así. O sea, que nosotros... De usted. Sí, O sí, de sí, usted, de usted. efectivamente. Y ahora ha pasado a mi madre es mi amiga y mi padre es mi Claro. amigo. Eso es, Y eso hay, es. hay que cogerlo con pinzas. Que tampoco Sí, son sí. nuestros amigos, ¿no? Claro que no. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso por algunas enfermedades mentales que nos han parecido como muy curiosas o muy señalables y para conocerlas un poquito mejor, ¿vale? Vale. Por ejemplo, cuéntanos un poquito del TOC.
Que es algo que, joder, que toda la gente también muchas veces dice, pues esto, joder, ¿qué TOC tengo con esto? Es que no lo aguanto, que no sé qué, no sé cuánto. Y se banaliza mucho en la expresión y no saben realmente el sufrimiento que tienen muchas personas que padecen esta enfermedad y condiciona, pero gran parte de su vida. De hecho, para las personas que tienen TOC, recibir esto desde la sociedad es como, no, eso no es TOC. Claro. ¿No? O sea, Ya. se frustran mucho, se Ya, enfadan mucho. ya. A mí me lo dicen algún paciente que he tenido muy pocos. Sí. Y he tenido sobre todo, vais a alucinar, he tenido niños con desarrollo, o sea, con principio de desarrollo de Sí. trastorno obsesivo compulsivo y es una pasada. Porque va muy relacionado con rasgos TDAH. Ujú. Que Sí. eso la gente no lo conoce. ¿Qué es? Pero el TDAH es niños que son muy obsesivos, muy perfeccionistas, muy rígidos cognitivamente. Es como que. Sí, ¿no? las cosas Se son tiene que así. hacer así, Claro. eso es. Es como he aprendido un patrón y es el patrón. claro. Punto. Claro. Entonces, estos niños, si muchas veces no se trabaja mucho esta parte en consulta, incluso pueden llegar a desarrollar un TOC, ¿no? Bueno, pues el TOC precisamente es un trastorno obsesivo compulsivo. Hablábamos antes de enfermedades mentales. Sí. Este sí aparece en un manual diagnóstico, ¿no? Cumples una serie de criterios. Y como decía, pues tiene una afectación muy grande en la vida de la persona por dos motivos. Una, os voy a poner un caso muy grave, ¿vale? Sí. Además, un caso real que yo he tenido. Tienen la parte más obsesiva, que es la de pensamientos intrusivos que no pueden controlar, Sí. que suele ser, le va a pasar algo a mi marido, que es mi paciente, ¿no? Tenía un marido que trabajaba de camionero, bueno, trabaja de camionero todavía, que hablo en pasado, pero sigue haciéndolo. Y entonces era como cada vez que por todas las mañanas se levantaba, decía, le va a pasar algo a mi marido. O sea, tenía como pensamientos muy intrusivos y casi siempre están relacionados con la muerte. Casi siempre. Como que le va a pasar algo a un familiar. Tiene esa parte más obsesiva y la parte de la compulsión, de las compulsiones, que es, vale, le va a pasar esto a mi marido, vale, pues voy a tocar este micro 3 veces. Claro. Y ¿No? así no pasa. Y de repente eso ayuda es un refuerzo negativo que llamamos porque alivia el malestar. Claro. O sea, de Ella se repente- siente como mejor, ¿no? Claro, es Claro. como, si yo hago esto, Ya, ya no pobre. pasa, ¿no? Nos llegamos a creer ese pensamiento realmente. Entonces yo tenía, por ejemplo, una paciente que, además no salía prácticamente de casa porque tenía muchas limitaciones, entonces yo me iba a su casa, ¿no? Me hacía que me descalzara al entrar, tenía que poner los zapatos hacia una dirección muy concreta, ella fumaba tabaco y siempre le quitaba un trozo al cigarro para fumárselo. Tenía como sus amuletos. Esto es muy típico, los amuletos Sí. en la mesilla y los tenía que tocar todos. Entonces esta chica, por ejemplo, cada vez que se iba a trabajar tenía que tocar la puerta, el marco de la puerta, los cacharritos que tenía en la mesilla, Sí. revisar que la caldera estaba apagada, que Claro. todos los enchufes desenchufados. Entonces muchas veces Y que no ¿qué te le pregunte pasa? a alguien, oye, ¿te habrás dejado la luz encendida o algo? Uf. Es Alucinante. malísimo. vamos. Alucinante. Entonces esta chica llegaba tarde a trabajar. Sí, porque sí. era Normal. capaz de coger el tren, Volver. pensar que Que se se- había dejado algo encendido y Claro. volver para casa. O sea, ahí es cuando yo hablo de una limitación o una afectación en la vida de la persona muy grande. Sí. Esto es el TOC. Os he Sí. contado un caso muy extremo, ¿vale? Pero esto es el TOC. Yo, por ejemplo, conozco una persona que también tiene este trastorno, ¿no? Y me acuerdo una vez que estaba con él, estábamos paseando y tal, y vimos a otra persona que sale de su coche y entonces cierra la puerta, hasta ahí todo normal, y vemos cómo ya empieza un comportamiento que tú dirías que es extraño. Entonces empieza como a abrir y a cerrar varias veces la puerta y ya dices tú, coño, si ya has visto que estaba cerrada. Pero da la vuelta al coche y lo hace en cada una de las puertas. Y cuando llega otra vez a la suya, a la puerta de lo que es el conductor, empieza a comprobar si las ventanillas estaban cerradas. Y lo hace con todas. Entonces, este otro amigo mío, que padece este trastorno, ¿no? Me decía, este de los míos, este tiene TOC. ¿Sabes? Porque también reconocía quizá esa parte de ritualidad que tienen y que compone todo este tipo de trastorno, ¿no? O sea, al final aquí entra en juego la emoción del miedo. Es, ¿no? Si no hago esto, Va a pasar va a algo pasar malo. algo muy malo. Y luego entra en juego esta parte, ¿os acordáis que antes hemos hablado de rasgos obsesivos o Sí. de rasgos de personalidad? Precisamente esto es muy característico del TOC, ¿no? Sí. Personas con rasgos de personalidad muy obsesivas, Sí. que tienen que comprobar las cosas 20.000 millones de veces para que esa ansiedad desaparezca, ¿no? Esto es el TOC. Y por ejemplo, por contar otra anécdota de esto, me comentaba este amigo que de pequeño
le pilló su madre chupando unas pilas, que es malo. Pero Claro. entonces le dijo a su madre que se iba a morir. Que si hacía eso se moría. Entonces, claro, él cuenta cómo ese pensamiento empezó como a inundarle cada vez más y más y más y más y más. Y entonces decía que hasta él sentía como que se estaba muriendo. Físicamente, o sea, que no era algo ya directamente como solo el pensamiento, sino que el pensamiento se había apoderado tanto que él sentía que se moría. Es que te afecta a nivel físico, o sea, Hombre, la claro. mente tiene un poder tan grande. De hecho, la gente cuando viene con TOC a consulta, lo primero que te dicen es, no me quites la parte más de manía, la parte más compulsiva. No, yo necesito hacer ese ritual. Y es como, no, tranquilo, o sea, mi Ya. tratamiento no va a ser en base... Lo que pasa es que tienen que hacer mucha toma de conciencia sobre el tipo de pensamientos que tienen. Ya. ¿No? Es sobre todo el trabajo que se hace con TOC, que es en el mismo momento, ¿no? Que empiezas a trabajar esa parte de pensamientos, explicar lo que es un pensamiento intrusivo, lo que genera en ti, indicios para desmentir o no desmentir ese pensamiento. Al final, pues esto también ayuda a que se hagan menos rituales o menos compulsiones, ¿no? En este sentido. Pero es un tratamiento muy complicado. Sí. Y también con ayuda farmacológica. Por Y yo creo que también es complicado a veces de detectar, porque si no es un TOC muy agresivo, a veces se puede como... Corrígeme si me equivoco, pero creo que a veces se puede como confundir con una especie de inseguridad. Porque estas personas es como que quieren validar muchas veces como ese pensamiento que tienen, ¿no? E intentan como preguntar y a lo mejor no se quedan con una cosa y te vuelven a preguntar más adelante sobre lo mismo, o intentan coger esa misma opinión pero de varias personas, y tú puedes incluso verlo como, joder, qué inseguro es. Sí, Pero no. realmente no, realmente es un pensamiento intrusivo que está teniendo sobre algo súper y está obsesivo. intentando validarlo a toda costa. Sí, totalmente, sí. Por eso me parece que es como a veces complejo de poder diagnosticar en esos estadios que a lo mejor no son tan agresivos, ¿no? Totalmente. De hecho, en los manuales, ¿no? Que os decía, que os comentaba antes, aparece siempre un poco ciertas edades, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, un TDAH, ¿no? Que mencionábamos, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad en este caso, un niño no se le puede diagnosticar antes de los 8 o 9 años, ¿vale? Pues un TOC es muy complicado diagnosticarlo en precisamente un niño, ¿no? Por ejemplo, Ya. de 8 o 9 años. Ya. Se pueden... O sea, Sí, puede a no ser haber que es algo muy, rasgos- muy Claro, evidente. Claro, puede haber rasgos obsesivos, puede haber ciertos rituales, ciertas manías pero digamos que no está desarrollada como tal Ya. el trastorno, ¿no? O sea, también Sí. hay unas edades de evaluación o de diagnóstico. Háblanos un poquito de la personalidad múltiple, que también nos parece como súper... Más mítica peli, sí, ¿no? sí, De sí. múltiple. Te lo iba a decir, y además Sí. con la peli. Bueno, y yo aparte me he visto algún documental que Sí. me llama muchísimo también la atención y veía personas que es impresionante, que te cuentan, pues es que tengo 20 personas dentro de mí. Es una locura. Pero Es una locura. No, o no, sea, y a nivel físico también. pero- O sea, en la película múltiple, una persona que no es diabética, su otra personalidad es diabética. Y se pincha insulina y Bueno, toda pero eso la en la historia. película de múltiple, pero es que en estos casos de documentales es que ves a la persona y te dice, Sí. mira, es que yo tengo esta personalidad que es diabética, tengo esta otra que es ninfómana, tengo esta otra que es una niña de 5 años. Y dices tú, pero ¿cómo es posible convivir? Dice, y no solo eso, sino que unas me intentan como corromper a otras partes o sabotear, digamos, ciertas partes de mi vida. Entonces, si yo intento, contaba esta chica, ¿no? Sí. Si yo intento, por ejemplo, no hacer una X cosa, no hacer lo que sea, pues hay otra personalidad que hace lo posible por intentar hacerla y esconderme ciertas cosas en la casa para no encontrarlas y así que no pueda lo que sea, ¿me entiendes? Para O sea, proteger. es Sí, de increíble, hecho, sí. es un poco... Es increíble. Mira, este es trastorno disociativo de la personalidad, ¿no? Que, bueno, o personalidad múltiple también, como un Sí. poco más forma familiar. La parte técnica un poco es esa. Me gusta, yo vi precisamente la película de Múltiple y dije, madre mía, qué fantástica, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tiene un componente muy real, que ahora os explicaré si queréis un poco sobre esto, pero luego también un componente demasiado fantástico, Sí. que de ahí para que se venda la peli, ¿no? Total. Es lógico. Sí, sí, sí. Pero también confunde un poco a la sociedad. Sí que es un trastorno que no es muy habitual. O sea, de hecho yo nunca he tenido un paciente. O sea, yo sí que he visto en la universidad, en Sí, el máster casos. que he hecho, pues vídeos de casos de profesores míos y por eso sé de la enfermedad, pero nunca he tenido la oportunidad de tratar con un caso así. Ojalá. La verdad es que a mí además todos estos casos así chulos me... La chicha, ¿eh? Me ¿Qué? llama mucho la atención. A ver, la personalidad múltiple, ¿no? El trastorno disociativo
por supuesto tiene cambios a nivel físico, o sea, se ha demostrado que, pero ya no, o sea, por una actividad cerebral, sobre todo, ¿no? Pues al final una persona con cierta personalidad tiene una serie de necesidades, ¿no? O de estímulos o de receptores que necesitan ser cubiertos, ¿no? Pues al final cada una de las personalidades tiene una serie de necesidades diferentes y por eso hay cambios a nivel hormonal o a nivel neuronal. Pero es brutal que esto Es pase. brutal, O sea, es brutal. que en un mismo cuerpo Es brutal. se desarrolla una actividad cerebral distinta y encima afecta a nivel hormonal y a Sí, nivel sí. fisiológico. Sí que es verdad que los estudios que hay sobre esto son muy limitados, hay muchas limitaciones, pero porque, como os decía antes, no es un trastorno que se vea. Igual Sí. que el TOC, como hablábamos antes, está muy estudiado en base a qué síntomas, qué actividad neuronal, qué tratamiento, o sea, hay como un estudio muy en profundidad de este tipo de trastorno, No. hay muy poco, Claro. hay muy poco. Yo sí que sé que, por un poco la formación que he tenido sobre esto, que viene mucho desde el trauma, Ajá. ¿vale? O sea, suelen ser personas con vivencias traumáticas desde la infancia, esto sí que se desarrolla desde muy temprano, ¿vale? Infancia, adolescencia, Sí. pues ya sea una historia de violencia en casa, de abuso o hechos traumáticos como muy, muy, muy impactantes Sí. emocionalmente, y digamos que aparecen otra serie de personalidades que aparecen con el objetivo de proteger a la real, al yo real, Sí. ¿no? Entonces, como esta ha sufrido tanto y se tiene que proteger, van a aparecer otras muchas para proteger a esa personalidad principal. Sí, como para digamos, ¿no? completarla, quizá, ¿no? Esas carencias que tiene la principal, Ujú. Totalmente. lo completan Sí, sí. con otras. Totalmente. Entonces, ¿cómo se trabaja ese tipo de casos? Pues como os decía antes, el ver un poco indicadores que me ayudan a mí a diferenciar, igual que un trastorno bipolar. Pues a esas personas se les ayuda a identificar cuando están en fase depresiva y cuando están en fase maniática, ¿no? O sea, se les ayuda a identificar toda esa parte para que tengan recursos en una fase y en otra fase, totalmente distintas. Claro. Sí. Entonces, en un trastorno disociativo, igual, con esta personalidad, ¿qué tipo de necesidades tienes? Y lo identificamos. Y que entiendan un poco de dónde viene todo esto. De dónde viene un poco su enfermedad. Es que es un mundo increíble. Es brutal. Sí, Pero ya te brutal, digo que brutal. no está muy estudiado, ¿eh? No está muy estudiado. Afortunadamente, por un lado, porque eso implica que Claro, no hay tú muchos- Que hay menos imagínate- casos, claro. Tú imagínate una sociedad llena de casos de personalidad Uf, múltiple. pues Es que sería un jaleo. Sí, Por una sería un serie, yo creo caos. que incluso divertida, O sea, ¿no? para hacer una película, una y muy serie sería pero sería brutal. peligrosísima también, ¿eh? Pero vamos, Porque tú imagínate que imagínate. una personalidad mía es un asesino. Pues estaría brutal. Sería divertido, Sería pero- para novela, Purga. en verdad para novela da, ¿eh? Pero total, sería total, peligroso. Total. Háblanos un poquito del TCA. Uf, esto es complicado porque además está en pleno auge. En pleno auge. TCA es trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Hay muchos tipos de diagnósticos, ¿no? Está la bulimia, está la anorexia nerviosa, está el trastorno por atracón, hay muchos. Incluso, ahora os comentaré una que está muy de moda, entenderme, Sí. muy en auge Sí, ahora sí, mismo, sí, que sí. se está viendo mucho, que es la vigorexia. Sí, Sí, es lo de verdad. ser súper fuerte, ¿no? Lo de Esta los parte músculos. Además, sí. quiero hacer un apunte súper importante, está muy relacionado con mujeres en los TCAs, ¿vale? Ah, Ah, sí. fíjate. Y sí que es verdad que las mujeres son la población más afectada con este tipo de trastornos, pero los hombres también. Porque igual que a las mujeres se nos ha pedido siempre un tipo de cuerpo muy concreto, ¿no? Delgado, alto, estético, bonito. ¿no? A los hombres se les pide un cuerpo específico, con músculos, Sí. alto, fuerte. Sí. O sea, que los hombres también padecen. Sí, yo intento no seguir ese canon, pero... pero O sea, sí. pero al final es eso, es precisamente esa palabra, ese canon. Siempre tenemos que regirnos por lo que nos diga un poco el estereotipo social, ¿no? La Sí. figura ideal. Entonces sí que vienen, yo sobre todo no he tenido ningún caso de TCA en consulta, luego en otros ámbitos sí. En consulta sobre todo he tenido mujeres y es un trastorno muy complicado porque precisamente es un trastorno, no es una sintomatología. Es un trastorno que requiere muchísimos recursos a nivel de psiquiatría, a nivel de enfermería, a nivel de psicología. De hecho, tiene un pronóstico complicado. O sea, si no atiendes con A todo el esto- ámbito... De hecho, nos dicen que de media el tratamiento dura entre 4 y 5 años mínimo. Ya ves. Mínimo. Y a lo mejor te vienen niñas o adolescentes con, pues no sé, vómitos desde hace 3 años.
Y es una locura, porque hay un riesgo, como os decía antes, ya no solo emocional, sino físico. Ujú. Está muy relacionado con personalidades exigentes, perfeccionistas, Pues ¿no? te lo iba a preguntar porque dicen, que yo no sé si será verdad, que son también gente manipuladora o controladora e intentan engañarte, o sea, son un poco así. No sé si será verdad o no. A ver, esto también tiene una explicación, ¿no? Viene de... O sea, al final, aunque sea una mala relación con la comida, es el único ambiente que están controlando. Lo que comen y lo que dejan de comer, o la silueta que quieren tener, o que esperan tener y no tienen, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, si de repente les quitas, ¿no? En consulta, por ejemplo, yo les digo a mi paciente, pues venga, esta semana sin vomitar, ¿no? Sí, y listo. De repente le estoy quitando el único ámbito de esa persona en la que puede controlar. Entonces, de repente, vosotros sabéis la sensación de falta de control o sensación de control, es que se te va la vida. Ujú. Entonces, el tratamiento es súper, súper, súper complicado para estas niñas. Y además, yo hace poco me entró un caso también de una paciente ya adulta que viene desde la gimnasia rítmica, que empezó con 8 o 9 años, que le exigían un tipo de cuerpo concreto, y ahora mismo tiene 27 y lleva teniendo un TCA desde los 9 años. Ujú. O sea, estamos hablando de una enfermedad muy crónica en el tiempo. Y Pero- todo es en base a figuras, ¿no? Las influencers que suben esta Claro, foto... eso te iba a preguntar yo ahora. Las Te iba a redes. preguntar, ¿crees que los TCAs son un problema de la sociedad, llamémosle, no me gusta, pero llamémosle lo que entendemos por primer mundo? Porque me parece un poco como... O sea, me parece que son problemas, ¿no? Que desarrollamos en este tipo de sociedad. No sé si, por ejemplo, se ve en otros ámbitos este tipo de problemática o es más aquí. O también cómo afecta el mundo de la imagen, que es ahora el que consumimos todo, ¿no? El mundo de las redes sociales, de Los likes. la información, los likes, la los dictadura del influencers. like, ¿no? Cómo reaccionamos hacia ese tipo de imágenes. Pero Y esa totalmente. presión que tienen incluso adolescentes jóvenes, muy jóvenes, que no tienen siquiera la capacidad mental ni la madurez como para poder enfrentarse Ni el a... apoyo, Claro, muchas veces. a poder enfrentarse a que no solo te critiquen tu familia o la gente que tienes en tu entorno, sino te estás exponiendo al mundo. Entonces, Total. creo que no se está gestionando bien ese tipo de enfrentamiento a la realidad, ¿no? Entonces, además, David, has dado en el clavo. O sea, es que además has dado en el clavo porque es un problema social. Ujú. O sea, cuando tú ves a una amiga desde hace muchísimo tiempo, no ves hace muchísimo tiempo, Sí. ¿qué es lo primero que te dice? Qué gorda estás. Sí. No, O cuántas No, ¿cuánto has adelgazado. engordado? Qué guapa. O qué guapa, Sí, o o- qué tal. Algo visual, algo muy visual. Sí. Eso, es que A mí me mucha- han dicho muchas veces, qué gordo estás ahora. Es verdad, ¿sabes? Madre o sea, mía. al fi- Pero entiendo que verdad. depende más de la persona cómo te tomas eso. Sí. Porque puede ser un comentario que te afecte mucho o no. Pero depende de las herramientas que tengas. Tú al final eres una persona ya adulta, David, pero una persona con 15 años, 16, 17, no sé, que no tiene esas herramientas o esa madurez para decir, ¿cómo me tomo esto? Es que a lo mejor tendría que adelgazar y empiezas. Claro. O esto me da igual, este comentario me importa de tres En verdad cojones. nunca dan igual, siempre afecta en mayor o menor medida. Lo que pasa es que tú eres capaz de regular cuánto quiero o Sí, cuánto dejo que me afecte. efectivamente. Pero cuando no tienes esa madurez para Claro. poder asumir esa crítica, entonces es cuando empieza el problema. Entonces, lo primero, como os decía, ¿no? Lo primero que sacan de ti es el físico. Entonces, en un TCA, sobre todo, lo que se evidencia es que tu identidad solo es el físico. De hecho, yo desde ahí muchas veces empiezo a trabajar desde la identidad de la persona. Vale, esta chica, aparte de físico, ¿qué eres? ¿Qué eres? A nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel, ¿no? En todos los niveles, porque lo relacionamos mucho con esto, ¿no? Entonces, por un lado está esto, y por otro lado, al final, recordemos que somos seres sociales. Nuestro cerebro está hecho para relacionarnos con los demás, para poder desarrollarnos. O sea, es algo muy innato. Somos animales, es que esto es así. ¿Qué pasa? Que siempre buscamos pertenecer a algo. Un grupo de población, o sea, un grupo, ¿no? Sí. Concreto, a un grupo de A un colectivo, pertenencia, de lo a un que sea, colectivo, ¿no? Entonces, si yo de repente estoy en el cole, tengo algo más de peso que mis compañeras y de repente me critican por ello, ¿no? En vez de basarse en mi personalidad, oye, a mí me pueden criticar por mi personalidad, oye, pues Sí. no te gusta y ya está. No, pero es un componente más a nivel de físico que yo no lo puedo cambiar.
¿no? En ese momento que encima me estoy desarrollando, que estoy hormonada, con adolescente, me está creciendo el cuerpo, Claro. y es algo que me están rechazando por algo físico que yo no puedo cambiar, por lo tanto me frustro muchísimo, ¿vale? Sí. Y de repente, si adelgazo, la gente me empieza a hacer caso. Pues Empiezo ya a está. pertenecer a alguien. Acabas de Tengo encontrar, tengo el ya, truco. claro, efectivamente. has encontrado Tengo 3 el truco. herramientas Claro. que te valen para conseguir lo que querías. Tengo el truco, efectivamente. Tienes Entonces, el truco y por desgracia desarrollas un tipo de sintomatologías, enfermedades y demás que vas a tener consecuencias quizá de por vida. además, yo lo he visto en mis propias carnes, porque yo hice gimnasia rítmica que, a ver, quiero relacionarlo y no, ¿vale? Porque, oye, yo he tenido entrenadoras muy, muy maravillosas que siempre han respetado muchísimo mi forma física, pero sí que es verdad que hay gente que no, en este mundo. O sea, hablo de la gimnasia rítmica, pues algo que yo he vivido en mis propias carnes, ¿vale? Ya. Y claro, pues yo era una niña que por composición genética y por... Yo tengo familia así, Sí. ¿no? De Grande. caderas anchas, como digo yo, somos grandotes, ¿no? Yo veía a mis compañeras en la gimnasia, pues todas muy altas, muy, muy estéticas, ¿no? Muy, muy finas, muy, muy tal. Y era gente que conseguía cosas, que tenía éxito. Tenían más elasticidad, visualmente se veía mucho más bonito el ejercicio en ellas, se les daba mucho más protagonismo. Y yo, pues a mí no tenía el mismo reconocimiento. Es que esto además es una necesidad humana, el reconocimiento, la Sí. necesidad de logro, Ya. de sentirnos orgullosos por algo, ¿no? Entonces, claro, directamente ¿a qué lo asocias? No asocias a entrenar Nada, o mi cuerpo. No, eso es. No a mi soy, cuerpo. no soy como esa. Claro. Ya Claro, está. Eso entonces es. yo no tengo éxito, ¿por qué? Porque qué? no tengo ese cuerpo. Ujú. Entonces sí que muchas compañeras mías en ese entorno, yo afortunadamente que siempre tuve mucho apoyo y creo que tuve recursos, no me lo llevé, pero yo por ejemplo tenía que pesar lo mismo en diciembre antes de Navidad a después de Navidad. Y te pesaban, joder, Carol, es que has engordado 1 kilo en Navidad. Y yo me acuerdo de Navidades sin comer jamón, que me encanta, sin comer huevos, sin Panetone. comer Panetone. dulces de Navidad. Sí, Yo sí. me acuerdo El de que turroncete. hubo únicamente unas Navidades, porque no me lo volví a permitir más, una Navidad que yo dejé de comer eso porque no quería que me echara la bronca por haber engordado cuando volviera a entrenar. O sea, imaginaros esto, Ya. con 8, 9, 10 años, Claro. que Y- estás aprendiendo a vivir, Que ¿no? es cuando aprendes ese tipo de conductas. Y es lo que has dicho tú porque tenías los recursos, pero no todo el mundo a lo mejor tiene los recursos o el apoyo que necesitas en ese momento. Entonces, lo que dice David, pues se desmadra. Sí. Entonces, de verdad que es un trastorno muy, muy complejo, muy, muy, muy complicado, que conlleva muchísimo sufrimiento, no solo emocional, repito, sino físico. O sea, corren mucho riesgo estas chicas y estos chicos. Y vamos, y por favor que vayan a pedir ayuda a donde sea. A donde Sí. sea, a donde sea. Bueno, vamos ahora, yo creo que con el más famoso y el más grande de todos ellos, la depresión. Porque esto sí que es ya a nivel social como lo que más se escucha, bueno, es que tendrás depresión, es que todo es depresión. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se puede tratar? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Es también de por vida? ¿No? Cuéntanos un poquito. Además, esta parte de la depresión lo veo mucho en la adolescencia, que me vienen, ¿no? Claro, estoy súper deprimida, es que tengo una depresión. O incluso niñas que vienen con un tratamiento farmacológico, Sí. es que yo tengo depresión. Vamos a ver. O sea, también miremos desde dónde se hace el diagnóstico, ¿vale? O sea, esto que muchas veces sobrediagnosticamos. Claro. Sí. Te voy a A hacer una veces sí. pregunta. ¿No crees que la sensación que me da a mí, por cosas que hablo con gente o incluso que escucho y demás, ¿no crees que la gente es como que va buscando mucho una etiqueta? Sí. Que va como, ¿no? Sí, En a plan mí a de... veces también me da esa En plan de, sensación. ¿yo qué tengo? Yo Sí. necesito tener algo. Sí, No sé eso muy es. bien qué, pero Y voy al médico etiquétame. para tener algo y cosas así, sí, a veces a mí también me da esa sensación. Totalmente. Recordar que somos, lo que os decía antes, somos seres sociales y necesitamos pertenecer a algo. Muchas veces algo negativo, ¿no? Y Ya. esto pasa. Y hay gente que viene, a mí, prácticamente todos los pacientes, dime que tengo esta frase, ¿no? O esta pregunta. Y yo intento aportarles otro punto de vista de, vale, tengas lo que tengas, vamos a trabajarlo o sea, yo voy a trabajar el síntoma, no voy a trabajar la etiqueta. Para mí la etiqueta es fundamental, pero en cuanto a profesional. O sea, las etiquetas no están ya tanto para los pacientes Sí. o para las personas, sino para los profesionales. Claro. Para enfocar nuestro tratamiento de una manera o de otra. O para entender mejor lo que le está pasando a esa persona. Porque hay un estudio, hay una evidencia científica
¿no? Que Claro. explica esa enfermedad o ese síntoma, Sí, o de sí. dónde viene. Te va a servir Sí. como de guía para poder ayudarte a tratarle de una Eso manera es. que ya está estudiada, claro. El manual diagnóstico que os decía antes, que es el DSM, ¿no? Que es en el que nosotros nos basamos para comprobar si una persona tiene los criterios para cumplir un trastorno, una enfermedad o no, lo basamos. O sea, no es un libro que tengamos en casa, como el diccionario de la RAE, ¿no? No, es un manual que yo tengo en mi casa para decir, ostras, este paciente, a ver, hostia, es que me cumple los criterios, pum, diagnóstico. Ostras, voy a buscar un tratamiento, el tratamiento más adecuado en base a este diagnóstico. De hecho, tenemos muchos manuales que hay o posibles tratamientos efectivos con cierta evidencia ya que nos dice un poco cómo guiar a esa persona o cómo trabajar emocionalmente con esa persona. Entonces, realmente la etiqueta, David, es sobre todo para los profesionales. No que para la persona le ayuda, como os decía antes, para pertenecer, para entender lo que tiene, Sí. para trabajar esa parte de aceptación. Me encanta esa parte, es súper necesaria. Pero nada más allá de esto. Y que, antes de seguir con lo de depresión, ¿qué piensas del doctor Google? Porque al tener yo etiqueta, ahora ya puedo buscar qué me pasa, cómo solucionármelo. Y bueno, Internet es un pozo de sabiduría, pero también es un pozo de perdición. Sí. Totalmente. Pues Y yo creo para que... todas las enfermedades, Para o sea, todo, no es para solo todo. para la O sea, depresión, sino es que tú buscas en Google otitis. a ver si y resulta que tengo cáncer. Claro, Claro, siempre, ¿sabes? en siempre el tímpano, tenemos Sí, sí. eso, cosas ¿no? así. Claro, entonces porque claro, tengo pacientes muy, muy obsesivos con esto, ¿no? Muy de esta parte de buscar y de... Claro, bueno, nos vemos perdidos en un momento dado y Sí. ¿qué hacemos? Internet, ¿no? Es información, es poder. Yo les intento reconducir a que yo voy a intentar ser la mayor fuente fiable de información para esa persona, ¿vale? Claro. Pues seguramente no tenga tanta información como Google, ojalá tener aquí, ¿no? Una tarjetita para poder meterle Sí. toda la información que yo quiera, siempre me lo he imaginado. Ten cuidado con los virus. Cuando era pequeña, es verdad, no lo había tenido en cuenta hasta ahora. Oye, pues más De los adelante hackers, vamos a sí. intentar tener una charla, una tertulia con científicos del ámbito de la biomedicina y demás. Ay, me Estaría encanta. muy guay poder traer también un psicólogo para poder combinar todo esto Sí, toda con la A parte ver si vamos a psicológica. descubrir Con la cura parte de la algo mente, chulo. Pues efectivamente. imagínate. Sí. Aunque sea por Total. enriquecimiento personal ya. No, total. Yo estaré en esa charla. Sobre todo como espectadora, a lo mejor. Lo que os decía es que eso, yo le intento reconducir siempre a es normal que busques, ¿no? Y muchas veces les aporto fuentes de información. O sea, les digo páginas donde poder mirar. Por ejemplo, familias con una persona con una demencia, ¿no? Con un tipo Alzheimer, tipo Sí. Parkinson. Sí. Yo les intento explicar en las propias sesiones a esos familiares cosas sobre la enfermedad del Alzheimer, pero yo luego les derivo a fuentes, a asociaciones de Alzheimer, páginas web oficiales de la Comunidad de Madrid. O Claro. sea, yo les intento aportar Claro. fuentes, pero a Pero que fiables, reconozcas si claro. son fiables. Eso es. Pero por supuesto que necesitamos información, es Sí, lógica, sí. ¿no? Es lógica. Pero hay veces pues que esa etiqueta de la que hablábamos antes, ya sea de depresión o incluso del PAS, ¿no? Que esto es algo muy, muy característico de ahora, que el PAS es persona altamente sensible. Sí. Muy en auge también. Está es muy en auge. esta, Ahora es como con todo tengo PAS o, Sí. o soy Sí, PAS, sí. ¿no? Quizá también derivado de esa sociedad de cristal que tanto nos También. afecta a todo, que no sé qué, tal, ya todo es como, sí que soy súper sensible. Claro, entonces para mí hay un riesgo aquí también, o sea, que yo contemplo en mis sesiones, y, o sea, yo de verdad valido mucho y recojo mucho la necesidad que tienen las personas de sentirse que pertenecen a algo o que entienden mejor lo que les está pasando, pero también parece que ya por tener la etiqueta ya no voy a tener los recursos suficientes para enfrentarme a mi día a día. Ya. Y es como, vale, una cosa es que tú tengas una enfermedad o tengas un diagnóstico o tengas ciertas limitaciones, pero ¿para qué quieres conocer la etiqueta? ¿Para quedarnos en la etiqueta detrás de ella escondidos? Para ¿no? O realmente quieres trabajar esas limitaciones, esas dificultades. Claro. Efectivamente, que no te vale para nada quedarte ahí. Bueno, que nos desviamos un poquito del tema. Cuéntanos un poquito de la depresión. Vale. Pues la depresión. Una persona que tenga depresión, primero hay que diferenciar muy bien entre síntomas depresivos y diagnóstico de depresión. Sí. ¿Vale? Por lo que hablábamos antes de esta parte más crónica o esta parte más de pronóstico. ¿Vale? Ajá. Una persona ya con depresión, el pronóstico es mucho más negativo que una persona que viene con sintomatología depresiva. Sí. ¿Vale? Sintomatología depresiva, una ruptura a nivel de pareja, ¿no? Ese duelo del que hablábamos antes.
me han echado del trabajo. Sí. O sea, es Claro. como emociones más relacionadas con la tristeza, Sí. ¿no? Sí. Pero que tampoco me limitan mucho en el día a día, ¿no? Porque me siento triste, pero bueno, sigo saliendo a la calle, sigo viendo amigos, Sí. Voy al sigo gimnasio, lo que trabajando, sea. pero bueno, estoy más apático, ¿no? Sí. O estoy así más ñoño, más Sería sensible. como un principio, puede ser, ¿no? De Sí. un principio depresivo, quizá, con Eso algún es, rasgo. claro. Y la depresión nos vamos ya a cuando realmente tenemos una afectación, como os decía antes, a nivel de mi día a día. Estoy limitada, pues no me apetece salir de la cama, ya dejo de hacer vida social, no trabajo, no me relaciono. No haces ni tus necesidades básicas, rollo, pues ducharse, hacer la comida, No soy cosas una persona así. funcional, Eso digamos. es. O sea, que una depresión realmente es algo muy grave, es algo muy que genera de verdad muchísimo malestar y está sobre todo para diagnosticar de depresión hace falta también un criterio temporal. O sea, es Ajá. decir, hace falta un mínimo de tiempo para diagnosticar a una persona de depresión. A lo mejor con una semana únicamente en el que hemos valorado ese tipo de criterios, no podemos hacer un diagnóstico, ¿vale? O sea, vale, pues llevas 3 meses con este tipo de sintomatología muy concreta. Vale, sí que podemos diagnosticar de depresión, si no, no. Si no, no. Ujú. No sé Claro, si tiene que me... estar como mantenido en el tiempo, digamos. Eso es, durante un tiempo prolongado. Oye, también te voy a preguntar una cosa. La gente cuando llega a tu consulta, pues eso, ha discutido con una amiga, la han echado del trabajo y está pasando una época pues un poquito más complicada. ¿La gente se toma medicación en su casa? No suele. O sea, yo he visto más a personas que ya con un tratamiento farmacológico luego se han automedicado, ¿no? Sí. O sea, que ya tenemos acceso a, no sé, alguna medicación, algún Sí. ansiolítico y demás, y ya se han automedicado sin un seguimiento. De hecho, esto yo lo controlo muchísimo. Les digo que pidan cita otra vez en psiquiatría para que les hagan un buen seguimiento del fármaco, ¿vale? Pero de manera habitual, una persona no suele tener un antidepresivo, un ansiolítico en casa. No, pero por ejemplo que lo tenga alguien de su entorno, lo que sea. Oye, pues a mí esto me ha venido fenomenal, tómate No. uno, porque también se tiende Sí, sí, a sí, las sí, sí. De hecho, recomendaciones. bueno, España es uno de los países que ¿Sabes? más consumo de ansiolíticos tiene, ¿no? Sí, desde luego. Pues no es muy habitual, Raquel. No. De hecho, me suelo encontrar a pacientes más resistentes. O A sea, tomarse medicación. sí, sí. O sea, Sí. como más Porque piensan a lo de mejor que, ostras, esto es más medicación, serio. ostras, estoy muy mal. Claro. Sí, ¿no? yo también conozco gente así, en plan de, me manda medicación, yo no quiero, o no quiero sentirme de bajona, porque al final, al calmarte, O dependiente. te puedes sentir de bajón, pues te puede dar una dependencia, y conozco gente igual que por esas dos características Sí, no quieren sí. tomarse la medicación. Sí, sí, yo me suelo, ya te digo, pacientes muy resistentes y yo les explico un poco el tipo de fármaco. O sea, nosotros los psicólogos, aunque no recetemos, aunque no recomendemos un tratamiento farmacológico, tenemos farmacología en la carrera y en el máster. Entonces yo conozco pues los tipos de medicamentos que hay también para ver efectos secundarios de pacientes que vienen con una medicación y también para explicarles un poco por qué es necesario que la tomen, cómo va a ser su estado de ánimo. O sea, nosotros les acompañamos también emocionalmente Ya. en ese proceso. Ujú. Hoy lo intentamos, por lo menos. Muy bien. Vamos a ir ahora a hacer un poco de crítica, ¿vale? Una autocrítica a lo que es el sistema en el cual se tratan a este tipo de pacientes de enfermedades mentales o de una necesidad psicológica, ¿no? ¿Cómo harías tú, cómo llevarías tú el tratamiento de estas personas y qué carencias o cómo crees que podrías mejorar el sistema actual? Vale. Lo voy a enfocar más hacia una persona que no tiene una enfermedad mental, Ajá, ¿vale? Porque vale. esto se hace de otra manera totalmente diferente. Yo, por mi parte, la primera consulta que tendría es con un psicólogo, Sí. no con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿vale? Para que hiciese más una valoración cualitativa, ¿no? A nivel de observación, a nivel de información, para que recogiera un poco toda esta información de cara a la persona, ¿vale? O sea, sería como tu primer filtro. El primer filtro sería un psicólogo, sí, Sí. para valorar todo lo que compone la sintomatología de la persona o el contexto social o ambiental de la persona, ¿vale? De Sí. dónde viene, el pronóstico, el curso, absolutamente todo, de la temporalidad. Y luego, no quiero decir que el punto de vista, si hace falta que vaya un psiquiatra o no, sea del psicólogo. Pero creo que por un lado podría ser funcional, ¿no? El decir, Claro. ostras, esta persona pues tiene una sintomatología muy grave. Es uno de los criterios para mí
suficientes como para que vaya a salud mental a pedir cita, ¿no? Claro, al final está facultado, ¿no? Un poco sí, para claro. entender la necesidad que puede tener ese paciente. Claro, eso es, que luego yo no decido si esa persona necesita una medicación, si no, yo hablo de un seguimiento por parte de salud mental, que es esta parte de psiquiatría, ¿vale? Que Sí. nosotros lo llamamos salud mental. Que tenga un seguimiento, luego ya el criterio, que además siempre me dicen, pero ¿me mandas ahí porque me van a medicar? No lo sé. No lo sé, si es necesario, Pues lo harán lo va a y- decidir claro. el propio médico, ¿no? El propio psiquiatra, que es el que... Yo sí que lo haría, o si veo que esa sintomatología afecta mucho a la persona y viene muy mal a las sesiones, o que enseguida que les exponemos un poco Lo pasa lo mal. pasan súper mal, también para mí es otro criterio. Entonces luego se iría a psiquiatría, ¿no? Para hacer un poco esta valoración, si necesita tratamiento farmacológico, si necesita más unas pautas a nivel médicas. Por ejemplo, un niño con TDAH necesita un seguimiento por parte de psiquiatría, aunque no tenga medicación. Ya. ¿No? Un poco esa parte más neuronal, esa parte Sí. más física, de limitaciones físicas de la persona, eso también necesita un seguimiento. Por ejemplo, un TOC también a veces, ¿no? Un TOC, claro, entonces, pero a mí me gusta mucho enfocarlo, o sea, primero en esa línea y después que el psiquiatra y el psicólogo, que esto, bajo mi experiencia, no se ve mucho, que vayan de la mano. Que haya una comunicación entre los dos profesionales. O sea, esto es un buen tratamiento, ¿no? Porque muchas veces yo he visto a compañeros y compañeras que no se llevan muy bien con psiquiatras y no, y es como, no, en mi trabajo no te vas a meter, ni yo en el tuyo, Ya. Ya, y es como, es que no se trata de eso. Sé que No, quizá se vas a trata de buscar- colaborar, claro. ¿no? Y que al final es un tratamiento multidisciplinar, que quiere decir que tú necesitas de otras disciplinas. O sea, yo soy psicólogo y necesito psiquiatra y el psiquiatra me necesita a mí. O a lo mejor necesitaré, pues en el caso de los TCAs, pues enfermería o lo que sea. Claro, es que además ¿Sabes? tú vas a un hospital, tú vas a urgencias, ¿no? Sí. Y pasas por un triaje. Claro. ¿No? Y en el triaje, ¿quién hay? Está una enfermera, un enfermero, Sí. un auxiliar, Sí. ¿no? Y luego ya pasas a ver al médico. No sé si esto es así, si Y no al me médico sí, corregís. que te justo. corresponda, claro, después de Claro. pasar el triaje. Entonces tú, en ese ambiente, tienes mucho más familiarizado. El médico no hace nada sin su enfermero o su enfermera o su auxiliar. No hace nada. Ni la auxiliar hace nada sin su enfermero, sin su médico. O sea, creo que es o sea, es todo complementario. Por supuesto que sí. No son... son imprescindibles cada una de las figuras para un buen tratamiento del paciente. Pues esto, en el ámbito de la salud mental, debería de por lo menos ser así. Pero yo he visto, ya te digo, psicólogos y psicólogas que no están muy de acuerdo con este tipo de figuras médicas, y igual lo he visto en psiquiatras, y es como, jo, somos compañeros, vamos a echarnos una mano, ¿no? Los unos a los otros. Claro. Pero Entonces, sobre todo por el paciente, ¿sabes? Que... Entonces yo, por ejemplo, cuando he trabajado con psiquiatras, yo he intentado siempre ir de que esa comunicación sea muy fluida, sea muy recurrente para poder ayudar a mi paciente de la mejor manera posible. Yo por lo menos lo veo así. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora ya a terminar esta parte como de grande de temas y demás, con tu parte como de experiencia más llamativa en ese ámbito, que es la parte de forense en el ámbito de carcelario y en el ámbito judicial. Cuéntanos un poco también en todo este embrollo en el que estás Esta parte más metida. fantástica, Sí. ¿no? Más de Esta recordad, parte más de mentes película. criminales. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el centro penitenciario de Navalcarnero, que además me acuerdo perfectamente, no hace tampoco tanto tiempo, soy joven. Y me ofrecieron, porque, bueno, yo me hice el máster primero, me hice el máster de forense y penitenciaria, ¿vale? Porque yo quería ser psicóloga forense, que ahora os explico un poco lo que es, que esta figura tampoco es que se conozca, no se No. conoce mucho, ¿verdad? No es muy Vamos, yo no familiar. sabía ni que existía, vamos. Totalmente. Y es algo que es una figura bastante, creo, importante también a nivel social. Entonces, bueno, pues empecé sobre todo en el ámbito penitenciario. Entonces, yo llevaba a un grupo solamente hombres con enfermedad mental grave, Ajá. ¿vale? Además, esto ya es curioso, ¿no? Porque, ¿qué pensáis aquí ya, no? Pues que, pues el delito lo ha cometido porque es bipolar, ¿no? Porque tiene una esquizofrenia tal. Bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? Entonces, pues yo sí que no os voy a negar que entré al principio con miedo. Ya. Hombre, normal. Es que como no vas a ir comiendo a una cárcel, a un centro penitenciario. Totalmente. Sí, o sea, sí. fue como, wow. Y además, cuando se lo dices a tus padres, ¿qué te dicen? O sea... Bueno, bueno,
Voy a trabajar en la cárcel. Lo primero, ¿estás segura? ¿Estás segura de que vas a irte para allá? Y yo, sí, estoy súper segura. Entonces, nada, yo además fui con una compañera que fue la que me animó a que empezara a trabajar allí con ella en ese grupo de tratamiento. Y además me acuerdo de la frase, me decía, tú atenta a todos tus sentidos. No, o sea, no Atento a todo. no en cuanto a peligro. El aire. No en cuanto a peligro, sino aquí vas o sea, activa todo, activa tu oído, activa tu olfato, tu vista. Dice, vas a flipar. Entonces, claro, yo entro en un entorno en el que de repente huele de una manera. O sea, huele de una manera ¿A que qué huele en la cárcel? ¡Wow! Es un olor que nunca he olido en mi vida. Y de hecho, luego que tuve la posibilidad de estar en otras cárceles, Ajá. huelen todas igual. Sí, pero ¿a qué huele? ¿Cómo podrías describir ese olor? Pues mira, yo creo que entre una mezcla entre testosterona, en plan hombre, ¿no? A hormona masculina, ¿Sí? y a tabaco. No sé, parece curioso, es una mezcla, o sea, no es un olor agradable tampoco, ¿vale? Pero sí, es una mezcla y con luego contaré un poco las condiciones y con frío, no sé, no sé, Sí, es complicado. Es que tiene Qué que ser curioso, ¿no? No, es que tiene que ser una sensación brutal, porque al final es un terreno muy diferente. O sea, no estás acostumbrada, nunca has ido a una cárcel, o sea, hola. Y claro, el entrar, olores, el aspecto, todo. ¿Y qué Es más? una Cuéntanos, pasada. más cositas. Entonces, nada, pues yo ya entro allí y claro, pues también yo sobre todo he trabajado en cárceles de hombres. Entonces, bueno, pues entra una chica joven, ¿no? Sí, En un llamativa, mundo de tal. hombres, Sí. Entonces, claro, yo era como el típico corderito que entra y enseguida que conocía al grupo, conocía un poco a mis compañeras, ¿no? Que yo tampoco iba sola. Luego sí que empecé a ir más sola, pero se me quitó el miedo de golpe. Me trataron con muchísimo respeto desde el principio. Al final yo iba para ayudarles. Ujú. Claro. Y ¿no? ellos lo percibían así. Y ellos los percibían así. O sea, en ningún momento me vieron como una enemiga. Jamás. De hecho, muchos que no se me olvidará nunca me decían, ¿cómo es posible que con las cosas que hemos hecho vengas a ayudarme? O sea, como diciendo, Ujú. No me merezco esto. no me merezco Sí. esto. O me han enseñado más bien a que no me merezco esta ayuda más emocional. Y a mí se me ponían los pelos de punta, porque veía gente sufriendo muchísimo, pero muchísimo. Entonces, bueno, o sea, yo entiendo que la sociedad no siempre ve esto positivo. Ujú. De hecho, yo incluso tengo compañeras psicólogas o compañeros psicólogos que no serían capaces de trabajar en un centro penitenciario porque no creen en la reinserción, porque no creen en ayudar a esas personas y oye, lo entiendo, lo entiendo, pero También es duro, claro. por supuesto, Más cuando te toca de frente. de cerca, ¿no? Claro, de cerca y dices, ostras. Pero bueno, pues he sido capaz, por lo menos fui capaz durante un tiempo, luego también porque me ofrecieron otra serie de cosas y cambió un poco mi guía profesional, pero la experiencia fue brutal. Entonces nada, yo tenía esos grupos de tratamiento con enfermedad mental y sobre todo gente que iba a salir de permiso en poco tiempo Sí. o que estaban ya esperando el tercer grado, o sea que son personas que llevaban mucho tiempo ya ya. en la cárcel. Y yo tenía gente de todo, con todo tipo de delitos. Ujú. Y además, no sé si me ibas a... Sí, te iba a decir, ¿qué es, o sea, cuál es la sensación que tienes? Nos has descrito el olor, pero ¿cómo es el proceso ese de voy a entrar en la cárcel, entro, voy pasando por, yo me imagino, como por Las unas celdas, puertas, tal. por Ah, unas o sea, que puertas? nos cuente visualmente, Sí, vale. cuéntanos un poco cómo es ese proceso también de entrar y qué sientes realmente cuando dices, ostras. Pues, ya te digo, sobre todo miedo al principio, ¿no? Porque son muchas, o sea, cuando activé esta parte más de oído, eran muchos ruidos, muchos ruidos de puertas, ¿no? Porque además por seguridad, pues yo, por ejemplo, dejaba todas mis pertenencias fuera, yo no podía pasar móviles, dispositivos electrónicos, yo pasaba por un arco para poder, ¿no? Sí. No podía pasar ordenadores, no podía... Y las hojas me las revisaban por si tenía algo escondido, o sea, me lo revisan todo muy bien. Y yo paso pues por una serie de puertas antes de entrar a lo que ellos llaman la M30, por lo menos en Navalcarnero, porque es un círculo. Sí. Y los módulos están Como alrededor. alrededor de ese círculo, Sí. ¿vale? Entonces, además también ahí el lenguaje es como súper particular. Entonces, nada, pues yo por ahí y nada, pues allí la gente por los Pululeando. módulos, andando y demás. Y claro, pues te ibas cruzando con gente que te iba mirando, pues alguna voz escuchabas, guapa, no sé qué. Y yo decía, ¿dónde me he metido, Carol? O sea, Quiero ir, por favor. vamos a Dios confiar mío. en los funcionarios. Y entré con mucho miedo, perdona. Nada. Y nada, y luego me llevaron a la Y ahí escuela. entiendo que vas siempre acompañada. Que no No. te...
Te ¿No? dejan ahí en plan de, bueno, No, pues no, vete por no, allí no. y ya está. Mira, los funcionarios, esto además es algo que la gente no sabe. Los funcionarios están en sus propias garitas, ¿vale? Tienen como sus turnos de, o sea, de vigilancia y demás. Pero yo no, mis grupos de tratamiento, que yo era en un edificio que se llama La Escuela, porque ahí es donde dan las clases, la gente que se quiere sacar algún módulo y demás, yo hacía mi terapia ahí. Yo subía a un 5.º piso y el funcionario más cercano estaba en la planta baja. Ajá. Y yo tenía un grupo de 50 tíos. Sí, sí. Sí. O sea, me refiero. O sea, que confían bastante en que no pasa nada. Claro, o sea, Joder, y tanto que confía, la que no confiaría sería yo. claro, de todas maneras también se les selecciona, ¿no? Es algo voluntario, no es nada obligatorio el ir a tratamiento, ¿vale? Pero también depende del régimen en el que estén. Si están en régimen cerrado, no pueden acudir a la escuela. Y si Ya. están en régimen cerrado es porque no conviven bien dentro de la Sí, cárcel. sí, sí. Claro. Digamos que Que solo son más ciertos, peligrosos, claro, ¿no? que solo ciertas personas de la cárcel que reúnen unas ciertas condiciones son las que pueden ir a este tipo de... Claro, régimen abierto, de buena convivencia, que no tienen Claro. ningún tipo de problemática con los compañeros. No sé, son gente que precisamente es que van a optar a un tercer grado, van a optar Ya. a un permiso, o sea, gente que ya a nivel social dentro de la propia sociedad, porque, o sea, dentro de la propia cárcel, se crea una mini sociedad. Ya, claro. Ahí mismo, o sea, Sí. se retroalimentan tanto en positivo como en negativo. Hay mucho consumo de drogas dentro de las cárceles. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Sobre todo tabaco, sobre todo, pero luego también otra serie de sustancias. Y bueno, pues eso, y fue pues entrar y yo era como, me acuerdo, David, que salí como sobreestimulada. Sí. Como Salí diciendo, ¿qué ha pasado agotada. aquí? En plan, recibí tantos estímulos diversos que Tanta salí y me fui a mi información. casa a dormir. En plan, no sé qué me acaba de pasar. Me han dado una paliza emocional aquí. Brutal, 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 brutal. Y es muy, ya te digo, es muy curioso. Luego pude ir, me enseñaron las instalaciones, fui a cada módulo. Y hay algo que me chocó mucho. Y fue, además yo empecé a ir sobre noviembre más o menos. No hay calefacción. O sea, no hay calefacción. Ujú. O sea, yo me acuerdo hacer la terapia en una sala con las ventanas cerradas con abrigo puesto. O sea, las condiciones, que esto, la mítica frase, vives mejor que en la cárcel, no sé de dónde se lo han sacado. Porque la comida, no sé, es complicada, por no decir Lamentable. nefasta. El agua huele mal, hace mucho frío. En una misma celda pueden estar 3 personas conviviendo. Las condiciones, o sea, que yo entiendo que una persona cometa un delito y tenga un castigo, que por eso está la ley y ahí tiene que cumplir. Yo no entro nunca Sí. en esa parte, que además no me dedico a ello. Pero, joder, la calidad, ¿en qué momento estamos deshumanizando a estas personas? No sé. Ujú. De verdad, reitero que es mi criterio, Sí. tanto profesional como personal. Sí. Mi punto de vista, que entiendo que no para todo el mundo es así. Yo creo que es un tema complicado. Porque yo entiendo también la parte que tienes, ¿no? Al ver también, porque entiendo que cuando ya tratas con esa persona, Empatizas con claro, ella, claro. empatizas, conoces a lo mejor los motivos que le han llevado a hacer lo que haya hecho. Totalmente. Y al empatizar más también generas ese tipo de pensamiento de decir, joder, ¿cómo pueden estar así? Como tal. Y también entiendo la otra parte de personas que digan, Que no se merecen no se nada. merecen nada. Claro. Totalmente. Porque Sí, es han complicado. decidido saltarse ciertas normas de la sociedad y entonces pierden sus derechos a X. A vivir muchas veces, Sí. ¿no? Según me han ido... O sea, yo entiendo, y yo he tenido muchas críticas, Claro. por esto, pero yo, por ejemplo, por contaros la anécdota, ¿no? Que os iba a comentar antes, yo cuando entré me ofrecieron todos los sumarios de las Sí. personas a las que yo iba a tratar. Oye, pues tienes aquí todos los archivos informatizados, tal, y yo no quise verlos. O sea, yo no quise verlos, es un criterio mío, ¿eh? Yo dije, no quiero ver en ningún momento, por lo menos de momento, los delitos que han cometido estas personas, porque sé que me iba a sesgar. Ya. Sí. Es que yo lo sabía. Es que Sí, es es normal, que te al final, sesga. claro, ¿cómo vas a ver de la misma manera o de una manera como neutra a esa persona si ya Claro, sabes lo que ha claro. hecho? De hecho, me Entonces, miraron raro, en plan, esta tía rara que ha venido aquí a empezar a trabajar aquí. Digo, no necesito ver de momento nada. Entonces me intenté acercar a ellos desde esa parte más humana, desde cómo estaban, desde qué necesitan para salir y estar bien, precisamente qué necesitan para salir y no volver a cometer los delitos que han cometido, que precisamente como nuestras leyes hacen que esas personas terminen saliendo a la calle, Sí. Ya.
hay tratamientos... Por lo menos que salgan de De la la mejor mejor manera posible, total. para que no vuelvan Claro. Ni a cometer comer. esos errores, ¿no? Además hay una cosa que la gente no entiende, es que cuando tú les aíslas de la sociedad, no saben después vivir en sociedad. Mm. O sea, es que es una persona que a lo mejor lleva 20 años en la cárcel. Cuando sale, pretendemos que viva en sociedad. Es que o que con lo, sepa. y con lo que ha cambiado el mundo de aquí a Habrá- 10 años, habrá que imagínate. ayudarle, ¿no? A que sepa qué tipo de recursos hay nuevos, cómo se tiene que adaptar a la sociedad. Yo precisamente me dedicaba a esto. Entonces, pues no quise mirarlo. Y después de 2 meses, cuando ya creé el vínculo, ¿no?, terapéutico con ellos, yo ya... ¿Qué cosas te contaban ellos? O sea, ¿qué tipo de situaciones o de conflictos internos te contaban? Sobre todo mucho malestar con respecto a esta parte de fracaso, ¿no? De qué daño he hecho, de culpa. Qué daño he hecho a mi familia, fíjate, me ha dejado mi pareja, es que claro que mal lo he hecho, me merezco esto y más. De hecho, yo tuve, no sé, a lo mejor es muy, muy extremo, pero yo, por ejemplo, tuve un chaval de mi grupo que tenía 20 años y yo llegué una mañana y el chaval se había suicidado en su celda. Ya. O sea que me refiero que es un malestar muy, muy Muy significativo, grande. muy significativo. Entonces, pues me contaban sobre todo malestar o que de repente les había venido una nueva causa, les había venido una citación y madre mía, ¿y esto ahora? ¿Y cuánto tiempo más? O sea, de estar encerrados. ¿Notabas verdadero arrepentimiento en la gente? Más que arrepentimiento, mucha culpa. Sí. Más que, sí, arrepentimiento, por supuesto, el decir, madre mía, pero al final también allí, si van al tratamiento, ¿no?, que al final es lo importante, se dan cuenta de por qué han llegado hasta ahí, Ujú. ¿no? Porque han llegado a cometer un robo, porque han llegado a cometer una agresión, porque han llegado a cometer un asesinato, ¿no? Al final también llegan a entender un poco esto precisamente para no volver a hacerlo fuera. Ujú. Y de hecho, para que también lo sepáis, se hace un informe, o sea, en la cárcel hay un grupo que se llama el equipo técnico, que está compuesto por un trabajador social, un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra y una persona de allí, ya sea el director del centro o, Sí. o un jurista que hay allí, Sí. y se hace una reunión y se hace un informe del equipo técnico para saber si esa persona está capacitada o no para salir a la calle. Ya. En todos los niveles. Ese informe pasa a vigilancia al juez de vigilancia penitenciaria, ¿sí? Sí. Y ese es el que finalmente decide si salen o no de permiso, si salen o no en tercer grado, libertad condicional o lo que sea. O sea, realmente se valora 100% si esa persona, y yo he tenido algún caso que yo he valorado que no podía salir a la calle. Sí, sí. O sea, que es que... Sí, porque no iba a ser bueno para él ni para la sociedad Ni para tampoco. nadie, efectivamente, por mucho que me fastidiara, ¿no?, en ese momento. Entonces, pues yo intenté acercarme más y luego me miré los sumarios. Sí. ¡Wow! Y ya te explota la cabeza, ¿no? Me sorprendió muchísimo. ¿No te sorprende? O sea, entiendo que generaste Madre mía. ciertos vínculos con esas personas de empatía, Por de lo que supuesto, quieras, por ¿no? supuesto. Porque al final conocías esa preocupación, conocías qué era lo que le perturbaba a esa persona, por qué había estado ahí, ¿no? Toda esa preocupación. Y luego al conocer lo que habían hecho, Alucinante. claro, lo fliparías en colores. Alucinante. Yo decía, ¿de verdad este ha hecho esto? ¿Y eso te No me lo puedo cambió creer. la manera luego de seguir tratándoles? ¿O seguiste por la línea del vínculo de, bueno, ha hecho esto esta persona en un momento, yo le he conocido, está arrepentido, se siente mal, se siente culpable y vamos a seguir por esa línea y ya está? Yo creo que en ningún momento cambié mi forma de verles, en ningún momento. En ningún momento. Porque es que además yo como les decía, además yo era sincera con ellos, es que yo no veo, no es que me dé igual lo que hayas hecho, ni muchísimo menos, pero es que yo no te voy a ayudar en base al delito que has cometido, sino a que recordemos que tienes una enfermedad mental. Es que esto ya te va a limitar Ya. de cara a la sociedad, entonces yo te Ya. voy a acompañar en esto, ¿no? Y entonces, claro, veían esa parte más que yo les humanizaba. Sí. Y yo creo que eso fue lo que más les ayudó a vincular conmigo y yo con ellos. Ujú. Por eso cuando os decía, en ningún momento tuve peligro, o sentí peligro, al revés, sentí mucho cuidado, sentí mucho... De hecho, me acuerdo un día que iba por el pasillo y empezaron un grupo de chavales, ¡va, esa tía guapa, no sé qué! Bueno, pues este tipo de comentarios que yo ya estaba familiarizada con eso, y pasó uno muy grandote de mi grupo, le metí un collejón a uno, en plan, ojo, cuidado con la psicóloga, como Como vuelvas te a... pases, tal. Y yo, bueno, Pepito, vamos a intentar gestionar esto. Te lo Con la agradezco. palabra. Te lo agradezco, pero vamos a intentar gestionar. Le meto un collejón
en plan, un poco de respeto, que esta chica viene a ayudarnos. A ver si tienes la suerte como yo de poder ir a los grupos, no sé Joder. qué. O sea, que allí... Qué guay. Alucinante. Yo súper bien recibida. Súper bien recibida. Y vamos, me querían invitar. Ah, pues cuando salga te voy a invitar a comer. Y vamos a montar una fiesta. Y yo decía, bueno. Bueno, vamos viendo ya. Sí, vamos hablándolo. Sí. Así Joder, qué que, experiencia bueno. también más diferente, tan enriquecedora, que entiendo que sería súper enriquecedora para ti. Fue muy dura, ¿eh? Ja. Además os decía que fue como mi primer trabajo Sí. de psicóloga. Sí. Y yo me iba para casa. Y mamá, ¿y ahora qué va a hacer? Yo le decía a mi madre, ¿y no sé qué? Y me decía, hija, ¿de verdad? Digo, sí, me estoy preocupando. Me iba como con todas las historias Ya. de toda esa gente. Unas historias de vida, mucha violencia de sus padres. Gente que estaba sola. Gente que estaba sola. Y decía, madre mía. Y me lo llevaba. Ahí sí que, cuando te decía Raquel al principio que me lo llevaba a casa, Sí. ahí me tuve que hacer fuerte como pude, decir, no, esto no me puede influenciar a mí a nivel personal. Es que lo que hay detrás de cada persona y las cosas que te llevan a hacer, que jamás pensarías que las harías, Ya pero que al final en un momento determinado, porque estás más vulnerable, porque te sientes más solo, porque te sientes menos querido, te llevan a hacer locuras. Totalmente. Y ahora si no, también os adelanto un poco, ¿no? Porque está muy relacionado esta parte de ha cometido un delito, esta persona tiene un problema. Entonces sí que quería un poco diferenciar esto, ¿no? Porque siempre que comete alguien un delito, además, sobre todo delitos, como digo yo, de sangre, ¿no? Tipo asesinato o incluso delitos de agresión sexual, violación, este tipo de delitos, ¿no? Contra la integridad de una persona, están muy relacionados con supuestamente enfermedades mentales. Y quiero desmentirlo o quiero aportar otra visión, otra perspectiva, un poco desde mi experiencia. De hecho, al final, Sí. en los medios de comunicación siempre aparece así, en plan, pues un esquizofrénico ha asesinado, Sí. apuñalado a no sé qué, no sé cuánto. O una persona con no sé qué, tal, ha cometido tal, ¿no? Claro, totalmente. Y de hecho aquí también os añado la figura de la psicología forense, que también es otro ámbito mío. Precisamente un psicólogo forense, cuando viene un caso, yo además he trabajado mucho en penal, en casos penales, sobre todo agresiones sexuales, he trabajado mucho en violencia sexual. A mí me piden un informe para valorar las capacidades de esta persona en el momento en el que ha cometido el delito. ¿Vale? O sea, yo valoro dos cosas que se llaman en psicología: capacidades volitivas y capacidades cognitivas. Es decir, si esa persona en el momento del delito estaba en sus plenas facultades, ¿vale? Era consciente si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo y aún así lo ha hecho, Sí. ¿vale? Sí. Y un poco el riesgo que tiene esa persona con volver a hacer daño tanto a otras personas como a sí misma. Yo valoro todo ese tipo de cosas, ¿vale? Sobre todo de cara a la persona que comete el delito. Luego hablaremos, si no, de la parte más de víctima, De víctima. ¿vale? Entonces, si yo descubro como forense, si yo valoro como forense que esa persona estaba en sus plenas facultades para cometer un delito, ¿vale? Sí. Esa persona va a la cárcel. O sea, si el juez lo decide y yo no decido, Claro, sí. ¿no? Si esa persona va a la cárcel o no, pero mi informe es como, ¿queréis esto? Os respondo, ¿no? Entonces muchas veces está asociado, lo que os decía, una enfermedad mental con un delito. Precisamente es lo que valoramos. Os recuerdo que yo tenía gente en la cárcel con enfermedad mental. Con esa gente se hizo una valoración y en ningún momento esa enfermedad Fue la causante Fue de... Sí. fue la causante del delito. Obviamente, cuando cometemos un delito hay algo que no nos funciona bien. Sí. Podemos tener un problema de control de impulsos, tenemos un problema de agresividad, tenemos un problema de machismo, ¿no? Detrás de la violencia de género. O sea, tenemos ciertas distorsiones cognitivas más enfocadas hacia el dolor de otras personas. Estoy de acuerdo con eso. No es una persona al uso o que no tenga ningún tipo de problemática, pero no tiene una enfermedad mental. De hecho, si yo valoro que efectivamente la causa de ese delito es la enfermedad mental que tiene o el problema mental, jamás irá a una cárcel, irá a un centro psiquiátrico. ¿Interno? Sí. ¿Vale? No puedes salir como estás ahí recluido. Efectivamente, y estás interno, Pero en un centro psiquiátrico. pero en un centro psiquiátrico, jamás en un centro penitenciario, jamás. Entonces, las personas que cometen un delito no siempre están locas, como dice la sociedad. Sí. Pero de hecho, la gran mayoría no. Claro. Muy bien, pues me parece que es súper interesante todo esto que hemos hablado, que podría darnos para Sí, más, 3 para horas otras más. 3 horas si queremos. Yo me quedo en el tintero con preguntas, me quedo con más temas que podíamos poder tratar.
y si te parece bien, más adelante podríamos tener otra charla cuando y queráis. poder profundizar en más temas. La verdad que sí, ha sido súper curioso. No sé cuánto ha pasado, pero vamos, que se me ha pasado el tiempo volado. Sí, sí, o sea, ha sido un verdadero placer, Carol. Gracias. Así que mira, vamos a hacer una cosa, vamos a desestresar ya y vamos Bueno. a pasar a la segunda parte, que es más, vamos a quitarnos ya los temas gordos de encima Ok. y pasamos a esta parte más relajada, ¿vale? Ok. Y luego es que a nosotros, bueno, nos encanta ver películas, nos encanta ver series y entonces a todos los que venís no queremos preguntaros o qué nos recomendaríais, qué libro, qué serie y película nos recomendaríais para ver. Vale. Libro, además uno que me he leído hace bien poco, o me he releído más bien, que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Sí? Me quiero, te quiero, de María Esclápez. Ujú. Es un libro brutal, pero brutal. Habla de las relaciones entre las personas interpersonales, Sí. relaciones sanas, relaciones tóxicas, que creo que esto está muy de moda ahora ¿De quién es, mismo. has dicho? María Esclápez. Ajá. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Sí. Vale. Y Nos lo peli- apuntamos. Y película, no sé. Es que además soy más de series. Sí, serie pero también. Una Digo- película que recomendarías o que te haya marcado en tu vida, Sí. que te guste. Jo, es que me voy a las típicas de Moulin Rouge, Titanic. Sí, todo esto, ¿se alguna que puede? dijeras, Avatar. joder, me mola esta. Lo Sí, puedes sí, sí. decir lo que tú quieras, Es que me ¿verdad? encantan esas, o sea, no me voy a nada tampoco muy Sí. concreto. Ese Sí, tipo sí. de pelis creo que son súper necesarias verlas. Avatar es un peliculón. Avatar y Vamos. más Sí. la última es brutal. me Moulin Rouge es encanta. una peli también muy chula también. Muy O sea chula, que... muy chula. Sí. ¿Y ¿Y de serie que dices serie? que te gusta más? La Casa de Papel me encanta. Ujú. La Casa de Papel me alucina. A mí me sorprendió La Casa de A Papel. mí también. Sí. Yo además fui como que tampoco me Sí, llamaba a mí demasiado. tampoco. Me costó verla años y luego la he visto y la verdad que está bastante bien. La primera y la segunda temporada me parecen muy buenas. Sí. Brutal. Yo me hubiera quedado ahí, Vale. pero bueno, luego la 3 y la 4, pues bueno, también están bien. Pero yo me hubiera quedado con la 1 y la 2 y le hubiera dado una magnífica A mí todas nota. las series que yo además siempre he tenido el juego con mi madre de a ver lo que, o sea, de quién adivina al final. Sí. ¿No? O sea, he tenido siempre este juego con ella y con La Casa de Papel era como que ninguna acertábamos. Ya. O sea, el tensión ahí hasta el final de que Sí, no la sabes intriga de y que no que sabes lo que es pasa. es genial. Wow. Y luego otra, me estoy acordando de otra serie que a lo mejor no es tan conocida que se llama Mindhunter. Mindhunter. Mindhunter, que es del principio de análisis de la conducta, No la hemos visto. No, pero, o sea, Guau. la hemos La he visto visto muchas veces. anunciada y tal, pero esto es. no lo he visto. Pues de verdad que es muy chula, está muy relacionada además con mi campo y a mí me gustó mucho Mindhunter. Joder, pues esa no la apuntamos De, también para poder de verla. asesinos en serie, de cómo se empieza a analizar desde la policía esta conducta, mola un montón. Está muy, está Qué muy guay. chulo. Y bueno, vamos ahora con la dinámica de la pregunta. Vale. Chan, chan. Madre mía, paso soy Y es, malísima. el anterior invitado, Sí. ¿vale? Dejó escrita una nota, una pregunta en ese sobre de ahí. Sí. Entonces ahora tú vas a desvelar esa pregunta y vas a contestarla. Y después vas a escribir otra pregunta en el papel que hay debajo, vamos, en el sobre que hay debajo, y la dejaremos para el próximo invitado, ¿vale? Wow, espero que no me pregunte nada comprometido. No sé, veamos si a ver. tuviese algo No que sabe- esconder, en verdad ¿sabes? no sabemos lo que ha escrito, No o sea no que puede tenemos ni ser idea. cualquier O sea, vosotros cosa, ¿eh? tampoco No lo tenemos sabéis. No ni tenemos idea. ni idea. Vale, ¿le toca a Bris ya? Sí, 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 ya la abres. Vale. La abres, la respondes y luego haces tú tu propia pregunta para Voy a el hacer un próximo poco de- invitado. Voy a hacer un poco de trampilla si no me gusta la pregunta. A ver qué pondrá. ¿Qué pondrá? Vale. Esta pregunta nos la dejó Vale. Goodman, que fue nuestro anterior invitado, fue un piloto. Es un Efectivamente. piloto. Vale, leche con cereales o cereales con leche. ¿Cuál se aplica primero? Ajá. O sea, ¿cuál echas primero? ¿Echas Oye, primero ¿qué es primero? tus Qué cereales y curioso. luego leche? Porque esto es muy americano. Sí. Y tiene su explicación, claro. Es que él está viviendo en Estados Unidos. Y creo que en Estados Unidos hay otra costumbre, como aquí en España, que es algo distinto, que si te fijas en todas las pelis echan el bol con los cereales y luego echan leche. Sí, y de No al hecho revés. echan muy poca leche. No sé si os habéis fijado, vamos, en las pelis y todo eso, cuando se están sirviendo se echan súper poquita leche. A lo mejor va por ahí la pregunta. En Pues a plan, lo ¿tú mejor yo cómo, también creo cómo que lo haces yo- más? ¿Si te sí. echas leche con cereales o cereales con Vale. leche? Pues yo creo que soy de leche con cereales. Sí. Sí. O sea, he hecho primero la leche, además tiene que ser Sí. fría, ¿vale? No puede ser caliente. No, odio la leche caliente, solo con el café. Echaría primero, o sea, he hecho siempre primero la leche y luego los cereales. Y bien de leche hechas. Y bien de leche, y bien de leche. Claro. Que estén bien, Sí, sí, bien sí. Bien empapaditos. empapados. Sí, y además lo he hecho y espero. A que se a ablanden que un se ablanden poquito, un ¿verdad? poco.
Pues fíjate que a mí no me gusta mucho que se ablanden del Ya, todo. A mí me gusta es como que- cierto punto, hay que esté Hay medio intermedia. Es que luego hay dos teams, que luego está el team. No me gustan las cosas mojas. Y luego sí, porque hay gente que le gustan los cereales en plan duros, o sea, Sí, sí, como sí, crujientes. claro. A mí, por ejemplo, me gustan mojados en leche. O sea, la Claro. leche está para mojar cosas. Efectivamente, si lo la echas, galleta, Pero los que, pero que cereales. moja hasta cierto punto. Ya no hay Hasta tan cierto- blandurrio. Claro. También No sé. depende del ansia que tengas de Yo no comer. concibo una Vale. magdalena comiéndome una magdalena sin estar mojada en leche. Claro. No lo concibo. Claro. Es que es seco, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí. ella se lo come sin Es mojar. verdad, cierto. Pero porque yo también desayuno leche, o sea, café, y para mojar en el café como que me sabe raro, tiene que ser un colacao, No, no, ¿sabes? no, O un Nesquik o algo así. Yo solo con cereales es con leche sola. No, Sí, no sí, con sí. café ni con nada del estilo. Bueno, pues ahora Perfecto. tienes el sobre y dentro vas a encontrar dentro una tarjetita. y ahí vas a escribir tu pregunta, ¿vale? Esta, ¿no? Sí. Entiendo. Efectivamente. Y luego hay una pegatina para que lo cierres y lo selles. Vale. Ostras, Vale. chicos, es que no sé muy bien qué... Pues cualquier Bueno, cosa, mira. lo que se te ocurra. Sí. Así alguna chorradita. Bueno, Lo- sí, puede ser chorrada alguna cosa más Puede ser chorrada, algo pero- más profundo. Puede ser algo más lo que te dé la gana, profundo. lo que te dé la gana. Total libertad para escribir lo que quieras. A ver qué nos encontramos ya la próxima semana. En verdad está curioso porque como no tenemos tampoco ni idea Claro, de lo que va a pasar. pero es que a mí también me intriga el decir, jolín, ¿y qué habrá escrito? Pues eso, me parece una pregunta de hecho curiosa de los cereales. Sí. Porque claro, aquí en Europa, yo creo, en España, tú te lo sirves de una manera, pero claro, luego tú sales de aquí y es verdad que en América, pues, por lo que hemos visto, Sí, pero, se hace de otra manera. pero y hay gente que incluso, de lo que te digo, no le gusta ni con leche siquiera. Se los toman solos. Sí, es verdad. Sé que es una pregunta curiosa. Decía, bueno, es una tontería, tal. Estás escribiendo Y una luego- tesis. Sí. Vale. ¿Crees que tienes algo? Es que con este roto me ha costado un poco. Vale. No, yo Pues creo ahí. que he preguntado algo que va un Mala poco eres. relacionado con mi Ciérralo trabajo. y ahí pero- va. Y en la pegatina que tenías, Vale. lo bajas. O sea, esta, ¿no? Eso es. Con eso lo cierras y listo. Vale, vamos allá. ¿Vale? Tienes ahí para que tires. Sí, porque cuesta un Sí, poquito te lo he abrirla. dejado ahí Ay, medio fantástico. abierto. vale. Eso es para que tires y ya quites esa primera parte y la de abajo. Y ya está. Qué maravilla. Vale. Yo, como podéis ver, las manualidades no se me dan bien. Por eso eres psicóloga. Claro. Ya tenemos esto aquí cerrado. Sí. Para la siguiente invitada. Carol, por último, nosotros hacemos un pequeño regalito para daros las gracias por venir a nuestro podcast. Y es un símbolo más que otra cosa, ¿no? Y es un Sí. símbolo de que somos un pequeño brote. Aquí la Siempre digo, tenemos. es una plantita, ¿vale? Y somos un pequeño brote que está saliendo, está naciendo. Y gracias por formar parte de nuestro crecimiento. Y es símbolo de vida Jo, y gracias, desarrollo. chicos, Y ahora es Me tuyo. encanta. Oye, qué pasada, Así que Me nada. Así que queremos agradecerte, Carol, pues A eso, que vosotros. hayas venido y has querido compartir con nosotros tu experiencia, tiempo, tu tu visión. tiempo, efectivamente. Muchas gracias por dejarnos ver el mundo a través de tus ojos hoy. Sí. Y esperamos tenerte próximamente también no sé, en alguna tertulia así interesante que podamos hacer. Así que nada, Pues muchísimas a gracias. vosotros, chicos, por invitarme. Estáis haciendo un trabajazo. Vamos, me encanta el proyecto, me encanta cómo lo habéis enfocado y me lo he pasado súper bien, que es lo importante. Qué guay, pues nos O sea, me alegramos lo he pasado muchísimo. súper bien. Pues Me nada. encanta. Y Carol, si Qué quieres chulo. decir unas pequeñas palabras a la cámara para despedirte. Vale, pues nada, ¿qué voy a decir yo desde mi profesión, ¿no? Que hay veces que hay momentos complicados, que todos vivimos por esto, que afortunadamente tenemos en este país muy buenos profesionales que os pueden ayudar y que bueno, que siempre tener un poquito de esperanza, ¿no? Y que bueno, que con buen acompañamiento todo es posible, así que os animo aunque dé miedo, que hay veces que da un poco de miedo enfrentarse, que lo hagáis, que es súper importante, que irá todo fenomenal.